4:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la tarde en directo con su seguro servidor Javier Horcajo para recorrer en las próximas 2 horas España y lo internacional del lado de lo que nos interesa, del lado de la información, la opinión, el análisis combinados lo más sabiamente posible para entretenerles, para informarles y para que alguien les separe el grano de la paja, que es en el fondo pues nuestro trabajo. Hoy no es que haya muchas noticias, les tengo que contar, pero hay algunas que son por estrambóticas llamativas. Por ejemplo, resulta que estos regeneracionistas, los partidos de nueva planta, pues por ejemplo en este caso les voy a hablar de Ciudadanos, también podría hacerlos de Podemos y lo haré, pero en primer lugar Ciudadanos. Ciudadanos quiere que dimita al presidente de Murcia del Partido Popular, Pedro Antonio Sánchez, y lo hace al socaire de los acuerdos que tienen entre ambos partidos. Dice, oye, nosotros pactamos que cuando había una imputación alguien dimitía. ¿Le ha tocado? Pues chico, sin entrar en si es inocente o culpable, fuera. El Partido Popular está en mantenerlo, dice Rajoy, que ya tiene 16 archivos a sus hombros y que es un hombre pues que acredita cierta prudencia, que en otros casos no, pero que en este sí, y que le quiere mantener por lo menos en el cargo hasta que de una vez por todas le abran o dejen de abrirle juicio oral. Eso no gusta a los de Ciudadanos, que quieren que le corten el cuello sin más. Y ahora, más pronto que tarde, poner en riesgo el gobierno de una autonomía importante, Murcia, 1,5 millones de habitantes, feudo tradicional del PP, gobierna con la ayuda de Ciudadanos y se la está jugando, pero lo que no saben ustedes es la gran paradoja. Ciudadanos está proponiendo una ley anticorrupción según la cual, si estuviera vigente ahora, no habría motivos para que dimitiera el presidente de la región de Murcia. ¿Por qué cambia las cosas? La propia ley que propone Ciudadanos. Entonces, ¿a qué cuento viene que Ciudadanos proponga una cosa para el futuro y que hoy esté defendiendo una cosa del pasado que nada tiene que ver con eso que propone para el futuro? Bueno, digan que puede incorporarse a la ya larga lista de inconcreciones, de contradicciones que los partidos de nuevo cuño presentan y que también hay que poner en relación, porque si no al final acabamos siempre mal, hablando mal del PP y del PSOE, pero no hablando mal de Ciudadanos o de Podemos. Voy con Podemos. Hombre, lo de Podemos, chico, qué estilo. Resulta que Pablo Iglesias se libra de Rejón el pasado fin de semana, le manda a ser candidato de la Asamblea de Madrid dentro de unos pocos años, 2 o más, quién sabe. Bueno, y se deshace de él. Y hoy cogen a todos los errejonistas del Congreso y los mandan al gallinero. ¡Fuas! ¡Hala! A las galaxias exteriores. Ese es un estilo que, vamos, ni Rajoy se atrevería a manejar así a sus huestes, a sus diputadas y diputados, ¿verdad? Esos de los que tanto hablan y presumen. Si son de Rejón, entonces al gallinero. Vamos, al gallinero con cajas destempladas. Y ya por último, en el estrambote, hoy han pillado al director de comunicación del Gobierno de Cataluña, de la Generalitat, con un libro en el que defendía la creación de un ejército catalán propio. No merece la pena, ¿verdad? Bueno, pues sí, yo también lo creo, no merece la pena, pero así es la cosa y yo se la tengo que contar. La pregunta encuesta del día, ya que estamos en lo que estamos, es si aprecian ustedes que la vuelta de Pedro Sánchez al PSOE es un peligro para España. Ayer Pedro Sánchez enseñaba su capa de argumentario para hacerse de nuevo con la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español. Por lo que dijo, por lo que habló de plurinacionalidad, habló de una serie de cosas que huelen a que está preparando la camita para que si gana le vaya a hacer pues un acuerdo a Podemos y a los indepes catalanes que no puedan decir que no y que a partir de ese momento pues tenga alternativa de gobierno sobre la base de un referéndum en Cataluña, en fin, de ceder a todo lo que hasta ahora conocemos como reclamado por los indepes catalanes. Bueno, si ustedes creen que sí, que efectivamente Pedro Sánchez es un peligro para España, tienen que llamar al teléfono que aparece ahí en pantalla, ya lo saben, 905 81 08 11. Si por el contrario creen que no, que Pedro Sánchez es un inofensivo y que no va a ganar esas primarias, pues entonces llamen al 905 81 08 12. Yo les prometo que si sale el no me voy a ir mucho más tranquilo a casa que si sale el sí, pero me temo que va a salir el sí. Ya veremos. Ahora los que mandan, yo le doy al botoncito, se activa el marcador y a partir de ahora son ustedes
con sus llamadas los que hacen que se mueva la barra azul, la del sí, o la barra roja, la del no. Esta mañana en Barcelona han tenido un susto morrocotudo. Resulta que un camión de reparto de gas butano ha sido robado. Resulta que un tío lo ha puesto en contradirección a toda velocidad. Resulta que la policía urbana de Barcelona ha intentado paralizarlo, no lo ha conseguido. Al final ha sido la rápida intervención de los Mossos d'Esquadra cuando intentaba incorporarse al cinturón litoral por una salida en contradirección, y después de arrollar a varios vehículos, de que las bombonas saltaran por los aires, de que una impactara sobre una señora que conducía uno de los vehículos que iban en la dirección correcta y que eran arrollados por el camión, la bombona saltó y la impactó, está herida. No se teme por su vida, pero está mal. Bueno, oiga, pues al final la policía, disparando contra la luna del cristal del camión de reparto de butano, ha conseguido detenerle. Pero como resulta que en Barcelona y en otros lugares de España los repartidores de butano suelen ser en su mayoría pakistaníes, musulmanes por tanto, pues alguien temió que esto pudiera ser un atentado en grado de tentativa. Bueno, no ha sido así. Parece que el conductor del camión era un sueco que no andaba bien de la cabeza, que había robado el camión, que se había metido en dirección contraria, que había sembrado la confusión y el caos de manera notable, pero que más allá de eso no hay que preocuparse por, en fin, otras cosas peores. Vamos a ver un vídeo que hemos preparado para ustedes a propósito de esto. Son imágenes del dispositivo desplegado en Barcelona, donde los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana han detenido a tiros al conductor de un camión robado con gas butano que circulaba en dirección contraria. Los hechos ocurrieron esta mañana, cuando un hombre de nacionalidad sueca ha robado el camión mientras su responsable estaba repartiendo las bombonas y ha huido con el vehículo con la intención de entrar contra el tráfico en la ronda litoral de Barcelona. Según fuentes cercanas al caso, el camión, que circulaba a gran velocidad porque estaba siendo perseguido por la policía, ha perdido algunas bombonas, causando daños en algunos vehículos e hiriendo de levedad a una mujer. Tras darle el alto, los agentes han efectuado varios disparos al vehículo, que finalmente ha detenido su marcha. El camión ha recibido varios impactos, aunque ninguno de ellos ha alcanzado al conductor, que permanece ileso en dependencias policiales. Los Mossos han abierto una investigación para aclarar las circunstancias del suceso, en el que todas las hipótesis están abiertas. Bueno, un susto que ha quedado afortunadamente en nada. Quiero hablarles de la ñ. La ñ es la letra que singulariza la lengua española en el mundo. Nadie tiene esa N con la virgulilla por encima. La N es un signo de personalidad estrictamente del español, y la N ha sido el eje motor de una exposición de don Jorge Morgan, que aquí me acompaña. Encantado. Pintor Gracias. Y persona de letras y de arte. Gracias. De las dos cosas, porque ha mezclado ahí pues sonora literatura del español antiguo y moderno, pasajes de la historia de la pintura, y la letra ñ como protagonista de fondo. Es una exposición de cuadros y también de esculturas. Efectivamente. Y está en el Ateneo de Madrid, en la calle Prado 21, donde la pueden ver ustedes hasta el próximo día 28, martes. Martes, sí. Bueno, ¿por qué le hace usted un homenaje a la ñ? Cuénteme. Pues precisamente por la singularidad de la ñ, y segundo, porque fue un proyecto que inicié hace 8 años, interesado por esa letra, ese símbolo y algo que nos diferencia tanto. Lo dejé un poco aparcado, y a raíz de la notificación de la exposición del Ateneo retomé, y durante año y medio, recuperando algunas piezas antiguas y creando muchas nuevas, con un trabajo que ha sido realmente ingente, investigando palabras con ñ, poemas con ñ, frases que reflejan cada una de las piezas cuenta una historia, y es eso, un homenaje a la ñ como letra que identifica al castellano, al español. Sí, es verdad, pero también hay un homenaje al cubismo, también hay un homenaje a la pintura, pues claro, medio famosa y medio, a veces medio trascendental, a veces más gráfica. Hay un homenaje a Warhol, hay varios homenajes metidos bajo la ñ. Precisamente por eso, para que la ñ contase historias, hice un homenaje a la maja desnuda,
hay un homenaje al 3 de mayo, a los fusilamientos de Goya, y en todos los cuadros se describe o un momento real o un momento ficticio, y es muy interesante leer el cuadro, o sea, son cuadros para ver y para leer. Hay un homenaje a las víctimas de la guerra inocentes, que enlaza el bombardeo de Guernica con los bombardeos de Irak. Hay otro homenaje precioso a la primavera, a Juan Ramón Jiménez con Platero y yo, Lloven rosas, etcétera, etcétera. Y luego es una exposición que aporta mucho color. También es cierto que hay una de las salas dedicada al arte pop, es algo como un homenaje a Warhol, donde se combina escultura y pintura. Y de la propia escultura, en diferentes movimientos, va contando la historia de esa ñ que baila y se entrelaza, de alguna manera. ¿Esa singularidad idiomática de la ñ le parece a usted que está suficientemente utilizada en lo gráfico o como tantas otras cosas, pues la hemos dejado un poco en el abandono? Yo he hecho este homenaje porque realmente es una pena que la ñ no esté reivindicada, o sea, hay instituciones que deberían reivindicar, aparte de con su logotipo, esta letra y esta forma. Yo lo he trabajado desde la humildad, ¿no? Pero realmente no ha habido un homenaje real, contundente y coherente a la ñ en lo que yo sé y he investigado. Sí, sí, es cierto. Bueno, el homenaje está disponible, como les decía, para que ustedes puedan verlo hasta el día 28, martes, en el Ateneo de Madrid, y de lo que se trata es de hacer un homenaje a la letra ñ utilizando pues otros ámbitos de la pintura, la literatura, el diccionario, en fin, todas las herramientas al alcance para poner en valor, como se dice ahora, los cursis utilizan mucho esa expresión, poner en valor, no significa nada, debe ser un anglicismo, sí, es algo un neologismo, es igual, algo que significa lo que quiera el que lo use, ¿no? Y en cualquier caso, en ese proceso de investigación, uno se da cuenta de que hay cientos y cientos y cientos, por no decir miles, de palabras con la ñ. En esta exposición solo he reflejado 300 palabras con la ñ, pero es muy interesante recuperar palabras que no utilizamos y que contienen la ñ y que son auténticos poemas. A mí me ha gustado específicamente una especie de canto político que hace usted a la unidad española con uno de sus cuadros que lleva por título, si mal no recuerdo, Cataluña es ñ y España es ñ, ¿no? Sí. Sí, era una forma de unificar y de reivindicar precisamente común, eso, ¿no? Lo común, y que Cataluña se escribe con ñ y España se escribe con ñ. No es una reivindicación política, es una reivindicación cultural, de acercamiento. Y por eso ese homenaje que está combinado con un poema de Machado, que es el de Españolito del alma. Pero es una de las piezas de las que más orgulloso estoy, sí. Sí, es bonita. Bueno, dígame una cosa, ¿qué reacción ha producido ese homenaje suyo a la ñ? Pues qué sé yo, en el Ministerio de Cultura, en las instituciones públicas y también en las privadas, porque las hay fundaciones, hay... Sí. ¿Qué le dicen? Hay como una desconexión entre lo que hemos hecho en el Ateneo y las instituciones. Sí, es verdad que la directora del Patrimonio ha asistido a la exposición, pero en general las instituciones tienen la agenda tan apretada, o por lo menos eso dicen, que no se han volcado en algo que realmente es un patrimonio, es algo cultural, muy español, y yo he echado de menos a instituciones. El Instituto Cervantes se ha disculpado y no ha ido. Le hemos vuelto a invitar para ver si se apodera un poco de esta exposición. Bueno, tenga usted en cuenta que en el Instituto Cervantes, invitaciones a exposiciones que hace alguien particular, porque su imaginación, su arte, su pincel le da para lo que sea, pues deben recibir unas 500 diariamente. Ya, pero entonces, claro, bueno, aquí se ha invitado personalmente, y luego además el Instituto Cervantes, su logotipo es una ñ. Ya, bueno, no, entonces, pero sí, bueno, bien. Supongo que estarán muy ocupados y por cierto, todavía queda una semana. Es bastante inusual que alguien que se arriesga con el pincel se arriesgue también con la mano, con la escultura. Usted, sin embargo, navega en las dos aguas. Sí, porque yo empecé estudiando escultura, tanto en Madrid como en Londres. Pero luego me atrajo más la pintura, lo gráfico, pero siempre tengo ese gusanillo, y en este caso, como he tenido
esa inspiración que viene trabajando, he vuelto a trabajar en la escultura y he hecho unos bronces y unas esculturas. Aceros. Bronce, acero corten esmaltado. También homenajeando a la... Sí. Me apetecía esa... La verdad es que es una cosmogonía en torno a la ñ muy interesante, que yo le recomiendo en el Ateneo de Madrid, de la mano y del pincel de don Jorge Morgan, que aquí nos acompaña. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Javier. Felicidades Gracias. por la exposición. He tenido el placer de verla, de visitarla, y la verdad es que es una maravilla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad. Un placer. Cuando queráis. Gracias. Volvemos en 5 minutos. Siento el soporte en los hombros y en la espalda. Noto cómo empuja los hombros hacia atrás. No voy encorvada. De hecho, ahora me cuesta hacer este gesto. Sabemos que no es fácil recordar que hay que enderezar la espalda. Ahora hay una manera simple y efectiva que no permitirá que te olvides. Y como resultado, tu columna estará perfectamente alineada. Te pondrás de pie sin perder la verticalidad y caminarás erguido. Presentamos Comfortis Posture, el cómodo y ligero soporte que alinea tu espalda, hombros y cuello. Coloca los tirantes sobre tus hombros y usa su cierre de hebilla sobre el abdomen para que quede sujeto. Verás y sentirás la diferencia inmediatamente. Comfortis Posture empuja tus hombros automáticamente hacia atrás para que adoptes una posición correcta y para que no vayas encorvado por la vida. Caminarás más erguido y tu postura cambiará inmediatamente. Probamos Comfortis Posture de forma aleatoria con personas que no conocieran este producto. Fuimos a un centro comercial en las afueras de Las Vegas para recoger opiniones. Pusimos un espejo y dejamos que la gente juzgara por sí misma si Comfortis Posture mejoraba su postura. Siento el soporte en los hombros y en la espalda. Noto cómo empuja los hombros hacia atrás. Es un soporte que alinea mi espalda. No voy encorvada. De hecho, ahora me cuesta hacer este gesto. Corrige la posición de los hombros, los endereza para que la postura sea correcta. Pues me gusta mucho porque no tengo que pensar en ponerme recta. Realmente lo hace por mí, así que puedo hacer lo que quiera. Y es algo muy natural, no hago ningún esfuerzo. Comfortis Posture empuja los hombros hacia atrás, hacia la posición correcta para evitar el encorvamiento. Con Comfortis Posture no importa si te olvidas, siempre estarás en la posición correcta, ni siquiera piensas en ello. Con una buena postura te verás más alta, más delgada, más joven y más segura. Comfortis Posture es una forma fácil, simple y económica de fortalecer el torso. Ahora que llevo Comfortis Posture, he observado que cuando conduzco me siento mucho más cómoda. Ahora salgo con el coche tranquilamente. Tengo libertad de movimiento, no estoy encorvada sobre el volante. Estoy convencida, Comfortis Posture es un buen producto. Da soporte a mi columna y mantengo la postura aunque trabaje muchas horas. Comfortis Posture es lo que necesitas. Te gustará tanto que te sentirás más cómodo llevándolo puesto que sin él. Con Comfortis Posture automáticamente te pondrás de pie y te sentarás más recto. Te sentirás más alta, te verás más delgada, tendrás una apariencia más segura y te lo digo de nuevo sin ninguna complicación. Resuelve ahora tus problemas de postura y por un precio mínimo. Esto es Comfortis Posture. Haz tu pedido ahora mismo. Sabemos que no es fácil recordar que hay que enderezar la espalda. Ahora hay una manera simple y efectiva que no permitirá que te olvides y como resultado tu columna estará perfectamente alineada. Te pondrás de pie sin perder la verticalidad y caminarás erguido. Presentamos Comfortis Posture, el cómodo y ligero soporte que alinea tu espalda, hombros y cuello. Coloca los tirantes sobre tus hombros y usa su cierre de hebilla sobre el abdomen para que quede sujeto. Verás y sentirás la diferencia inmediatamente. Comfortis Posture es ajustable, se amolda perfectamente a tu cuerpo. Lo puedes utilizar en el trabajo, en tu casa, en el coche, durante largos viajes o donde tú quieras. Y lo puedes llevar debajo de la ropa, así nadie sabrá que lo llevas puesto. Comfortis Posture empuja tus hombros automáticamente hacia atrás para que adoptes una posición correcta y para que no vayas encorvado por la vida. Caminarás más erguido y tu postura cambiará inmediatamente. Puedes usar Comfortis Posture tanto como quieras, guiará a la musculatura de tu espalda de forma que puedas mantener una posición erguida sin mucho esfuerzo.
Comfortis Posture es ajustable, se amolda perfectamente a tu cuerpo. Lo puedes utilizar en el trabajo, en tu casa, en el coche, durante largos viajes o donde tú quieras. Y lo puedes llevar debajo de la ropa, así nadie sabrá que lo llevas puesto. Ahora verás qué sencillo es mejorar tu postura y alinear tu espalda, hombros y cuello. Descubre Comfortis Posture. Comfortis Posture puede ser tuyo por el precio que ves en pantalla. Eso es todo lo que pagarás hoy por Comfortis Posture. Pero espera un segundo, si llamas añadiremos otra unidad Comfortis Posture con un descuento sensacional. Llévate 2 soportes Comfortis Posture por el precio que ves en pantalla. Es una oferta demasiado buena para dejarla pasar. Esta es la respuesta a tus problemas de postura y la mejor oportunidad de relajar tu espalda, cuello y hombros de una vez por todas. Es hora de llevar Comfortis Posture. Llámanos. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda encasa.es y en nuestro catálogo. Cinco menos 9 minutos, vamos a iniciar nuestro recorrido por el mundo y lo hacemos con el Brexit que ha decidido el Reino Unido separarse de Europa, y hoy David Davis, que es el secretario de Estado del Reino Unido para la salida de la Unión Europea, está de tour, está de viaje, de gira por los países bálticos, y en eso se ha dicho algo que por obvio es insultante. Dice: tranquilos que los europeos mantendrán sus derechos en el Reino Unido. Hombre, estaría bueno que no los mantuvieran, ¿no? Es que ¿qué pasaría entonces con todos los ciudadanos del Reino Unido, de la Gran Bretaña, que viven y moran en Europa? Pues que les harían exactamente lo mismo que se les ocurra hacer en el Reino Unido a los ciudadanos europeos que allí residen, que allí moran y que allí tienen derechos. No cabe otra cosa, ¿eh? Así es que no le damos las gracias, señor Davis, en absoluto. Vamos a ver qué es lo que ha dicho este hombre, el secretario de Estado para la salida de Europa. Una gira por los países bálticos para calmar los ánimos europeos ante el Brexit. El secretario de Estado británico para la salida de la Unión Europea, David Davis, dijo desde Letonia que nada cambiará con el Brexit para los europeos que residen en Reino Unido. Queremos alcanzar el acuerdo más civilizado y responsable posible. Queremos que los ciudadanos letones que vivan en Reino Unido conserven todos sus derechos, y no solo el derecho de residencia, sino el acceso a los servicios públicos, a la sanidad, a todos los derechos normales de los que gozan nuestros ciudadanos. Derechos que los europeos residentes en Reino Unido tienen mucho miedo de perder. Lo dijeron este lunes en una manifestación ante el Parlamento británico, recordando la contribución que hacen los inmigrantes a la sociedad y a la economía del Reino Unido. El propio secretario Davis reconoció este lunes que el país seguirá necesitando inmigrantes incluso para trabajos poco cualificados. Y en la competición para ser presidenta de la República Francesa, hoy le ha tocado destacar a Marine Le Pen. Marine Le Pen ha montado un show en el más puro estilo exhibicionista de la política francesa en el mundo. Se trataba de ir a ver al muftí del Líbano, es la máxima autoridad del mundo suní. Ella sabía perfectamente que para visitarle tendría que utilizar, pues ya saben, pues una prenda en la que cubriera su cabeza. Ha llegado allí y ha montado el show porque no se ha querido poner el velo, que es obligatorio, y entonces pues ha liado la que es parda. Pero en el fondo es un exhibicionismo, insisto, porque ella antes de ir ya sabía, y le habían insistido los ayudantes del muftí del Líbano, que para visitarle tenía que cubrirse con el velo. No lo ha querido hacer y ha montado el show, pero eso no vale. No me pondré el velo. La candidata de extrema derecha a la presidencia de Francia, Marine Le Pen, no ha aceptado cubrirse la cabeza para reunirse con el muftí de Beirut, la máxima autoridad suní del Líbano. Con su negativa, a pesar de que ella sabía de antemano que el velo era obligatorio, Le Pen ha conseguido el eco que pretendía de su visita a este país. Transmitan al gran muftí mi estima, pero no me pondré el velo, dice.
A 2 meses de las elecciones presidenciales en Francia, Le Pen, que lidera las encuestas de cara a la primera vuelta, intenta ganar en credibilidad internacional. Este lunes se reunió con el presidente libanés Michel Aoun, el primer jefe de Estado que ha aceptado recibirla. La líder ultranacionalista ha defendido que el presidente Bashar el-Assad es un mal menor para Siria y que su continuidad en el cargo sería una solución tranquilizadora para Francia. Bueno, ya saben que Estado Islámico va abandonando los frentes de Siria, va perdiendo territorio en Siria y ha establecido un nuevo eje, ha desplazado el eje de tensión hacia el sur, justo hacia la frontera entre Siria, Jordania e Israel, a los altos del Golán. Ahí es donde se ha hecho con algunas poblaciones, de donde ha desalojado al ejército sirio libre y se ha hecho fuerte en ellas como para desestabilizar ese punto neurálgico que es la frontera con Israel. Yihadistas ligados al grupo Estado Islámico han lanzado una ofensiva junto a los altos del Golán, en el sureste de Siria. Según fuentes rebeldes, los yihadistas han hecho con el control de varias localidades que hasta ahora estaban en manos del ejército sirio libre. También se registran bombardeos en el norte, concretamente en Raqqa, el principal bastión del Daesh en Siria. Al menos 8 civiles perecieron el lunes en un ataque aéreo, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que no ha podido precisar si los aparatos eran rusos o de la coalición internacional, pues ambos bombardean la ciudad. Y en vísperas de las negociaciones de paz en Ginebra, fuerzas del régimen han bombardeado los barrios rebeldes de Al-Bartse y Kabun, en la periferia misma de Damasco. En Al-Bartse murieron al menos 7 personas. Este rescate de un bebé ha sido difundido en las redes sociales por los cascos blancos. En Nueva York ha fallecido Vitaly Churkin. Vitaly Churkin ha sido hasta su muerte embajador de Rusia ante Naciones Unidas. Ha confirmado el gobierno de Moscú su fallecimiento, aunque no la causa, y la hipótesis más razonable, según afirma la policía neoyorquina, es que haya podido sufrir un infarto. Triste noticia, la del fallecimiento del representante ruso ante las Naciones Unidas, Vitaly Churkin, una noticia que ha creado una gran conmoción, sobre todo en el mundo diplomático y político. Churkin tenía 64 años y ha fallecido en la ciudad de Nueva York, donde trabajaba desde 2006. Las informaciones apuntan a que era en torno a las 9:30 de la hora local de Nueva York cuando Churkin se sintió mal mientras estaba trabajando dentro del edificio de las Naciones Unidas y que posteriormente fue trasladado en una ambulancia a un hospital local de la ciudad de Nueva York, donde hicieron todo lo posible por salvarle la vida, lamentablemente, como decimos, sin éxito. Así anunciaba el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia el fallecimiento de Vitaly Churkin. Lo escuchamos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anuncia con gran pesar que el 20 de febrero, un día antes de cumplir 65 años, falleció en Nueva York el representante permanente de la Federación de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin. El destacado diplomático ruso murió desempeñando su trabajo. Expresamos nuestras profundas condolencias a los familiares y allegados de Vitaly Churkin. Ahí escuchábamos la reacción desde Moscú, desde este lado del Atlántico. La noticia se hizo pública en la sede de las Naciones Unidas durante un briefing informal que se suele hacer durante las mañanas en el edificio de Nueva York, de la sede de la ONU en Nueva York. Ahí se guardó un minuto de silencio después del anuncio y también habló el adjunto de Churkin, Piotr Ilichov, quien recalcó que el diplomático estuvo hasta el último momento de su vida trabajando en un trabajo que le apasionaba y al que le había dedicado 40 años, la diplomacia internacional. Como decimos, Churkin murió de manera repentina, solo un día antes de cumplir 65 años y obviamente su muerte, la muerte de un diplomático de este calado, pues ha desencadenado inmediatamente un sinfín de reacciones. Se ha notado especialmente, obviamente, primero en Rusia y después en la sede de las Naciones Unidas, donde el nuevo secretario general, Antonio Guterres, pues ya ha mandado un mensaje de condolencia a la familia de Churkin y también a la delegación rusa de las Naciones Unidas. Hemos podido ver cómo sus colegas de las Naciones Unidas están inundando las redes sociales con mensajes de condolencia.
También hemos escuchado, por ejemplo, al representante del Reino Unido, ¿no?, afirmar que estaba devastado por la muerte no solo de un gran colega y de un gran diplomático, sino de un amigo. Esto nos da una idea de la dimensión también humana, ¿no?, del personaje, porque Churkin, por ejemplo, que tiene, pues, o tenía una aura, ¿no?, de ser, pues, un negociador difícil, de mantener su postura en el tema personal. Ahí vemos como el diplomático británico, pues, estaba, o se decía sentirse absolutamente devastado. Y es que Churkin era un político de una talla altísima, ¿no?, dilatadísima carrera que tenía desde 1974 trabajando en el Ministerio de Exteriores, primero de la Unión Soviética, posteriormente de Rusia, después en el 92 convirtiéndose en el viceministro de esa entidad diplomática rusa, y ya a partir de 2006 dio el gran salto hacia ser embajador, ¿no?, de las Naciones Unidas, más de 10 años como representante permanente de la ONU, y como decimos, ¿no?, una dilatada carrera y una muerte repentina que ha dejado muchísimas muestras de condolencia, tanto en Rusia, donde se ha colapsado la página del Ministerio de Exteriores, como aquí en Estados Unidos, en la sede de las Naciones Unidas, donde obviamente su falta... La senadora filipina Leila de Luna ha iniciado un cuerpo a cuerpo contra el presidente filipino, Rodrigo Duterte. Le llama asesino en serie, pide que le declaren no apto, y ha salido como una pantera contra este Rodrigo Duterte. No en serie. Así ha llamado la senadora filipina Leila de Lima, una de las principales figuras críticas con el gobierno de Rodrigo Duterte, al presidente filipino. Además, pidió al Consejo de Ministros que lo declare no apto para dirigir el país. De Lima exhortó al gabinete de Duterte en una rueda de prensa en Manila a salvar al país de un presidente criminal, declarando que debido a su mente criminal, dijo, es incapaz de cumplir con sus deberes como dirigente del país. La senadora realizó el llamamiento a raíz de que el lunes un ex policía filipino, Arturo Las Cañas, acusara a Duterte de haber operado los llamados escuadrones de la muerte y contratado sicarios para matar a delincuentes y detractores cuando era alcalde de Davao. Tras las confesiones de Las Cañas, ya no hay duda de que Duterte es un sociópata y un asesino en serie, aseguró de Lima, que mantiene una guerra abierta contra el gobierno. Leila de Lima también instó a los ciudadanos filipinos a rebelarse contra su jefe de Estado. En su ataque a Duterte, la senadora aludió no solo al más de 1 millar de muertos a cargo de los escuadrones de la muerte de Davao, según estimaciones, sino también a las más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales en los 7 primeros meses de la guerra contra las drogas del presidente filipino. A todas las tensiones económicas, sociales y políticas que vive Filipinas, hay una tensión más que añadir, la de la modernidad. Resulta que están en contradicción todas las cuestiones ancestrales. Por ejemplo, los arrozales de Batat, que tienen más de 2000 años y que ahora pues ya no interesan a los Ifugao, que son las tribus que se dedicaban a su cultivo en esos ancestrales arrozales filipinos. Los verdes paisajes de los arrozales en el norte de Filipinas llaman la atención de cientos de turistas. Sin embargo, su cultivo ha dejado de ser atractivo para los jóvenes de la región, quienes, atraídos por las grandes ciudades y el ganar dinero con menos esfuerzo, está poniendo en riesgo esta tradición milenaria. Estas terrazas de arroz construidas hace más de 2000 años han sido hasta ahora el orgullo de las tribus de los Ifugao, pero según los ancianos de la zona, su cultivo es cada vez más complicado debido a la falta de mano de obra joven. Pero esta no es la única razón que complica la preservación del sitio. También la falta de cuidado de los turistas, quienes tiran basura y andan por las zonas donde no está permitido. Estas tendencias sociales y económicas han provocado que la UNESCO haya agregado a estas terrazas de arroz dentro de la lista del Patrimonio Mundial en Peligro, principalmente porque no están siendo suficientemente conservadas y los modos de vida tradicionales que las sustentan están cambiando. Ya saben que Grecia vuelve a negociar in extremis con la Unión Europea, con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que dé salida a sus necesidades de financiación. Vuelven a estar clavados, o a punto de estar clavados, anda el gobierno griego. Mientras tanto, la Acrópolis, el eje motor del turismo que llega a Grecia, está en huelga. Está en huelga por razones salariales, por diferencias entre sus trabajadores y el gobierno de Grecia.
La Acrópolis cerrada por huelga. No solo otros monumentos históricos de Grecia también echaron el cierre el lunes por los paros de 24 horas de los guardas estatales que mantienen una disputa salarial y contractual con el gobierno. Los sindicatos exigen más contrataciones de personal y la remuneración de las horas extra. Los turistas pagaron los platos rotos. No me lo puedo creer. Los alemanes, especialmente estos últimos tiempos, estamos bastante enfadados con la manera que tienen de trabajar aquí a veces. Este es un lugar internacional muy visitado cada día. No puedo entender las razones de la huelga. Es una pena. And I don't understand the reason why they are on strike. So it's really a shame. La huelga no está relacionada directamente con el rescate griego, aunque el problema se inscribe en las nuevas medidas de austeridad que piden los acreedores. El ejecutivo de Syriza espera una solución rápida para que la temporada turística pueda comenzar con normalidad. Y en Washington, Donald Trump cierra su equipo. Ha encontrado sustituto para Flynn, aquel que resultó inaceptable para quien tenía que nombrarlo. Es el teniente general McMaster. Vamos a conocerle. Trump ha nombrado al teniente general McMaster nuevo consejero de seguridad. El veterano militar sustituye al dimitido Flynn. Es un hombre de grande talento y grande experiencia, ha dicho el presidente estadounidense durante una breve intervención desde su residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, donde ha pasado su tercer fin de semana consecutivo. El mandatario anunció el nombramiento flanqueado por el teniente general Keith Kellogg, al que Trump también había barajado para el puesto y que retomará el cargo de jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional tras ejercer como consejero de seguridad interino durante la crisis abierta tras la renuncia de Michael Flynn. Hace unas semanas se le pidió que dimitiera tras la polémica por sus conversaciones sobre las sanciones estadounidenses a Rusia con el embajador de ese país en Estados Unidos, antes de que Trump asumiera el cargo. 33 días desde que Donald Trump se convirtiera en presidente de los Estados Unidos y las protestas no remiten. Siguen ocupando las calles y gritándole al presidente que hoy es el día de no es mi presidente, curiosamente. Vamos a verlo. Desde Nueva York hasta Los Ángeles, pasando por Chicago o Florida, miles de estadounidenses redefinieron el lunes una efeméride normalmente festiva, el Día del Presidente, que conmemora el cumpleaños de George Washington y por extensión el de otros inquilinos de la Casa Blanca, se convirtió en el día de no mi presidente, bajo el signo de la resistencia a Donald Trump. Creo que en su campaña colaboró con los rusos y si es el caso debería ser destituido y enviado a la cárcel. Tenemos que expulsarle de la Casa Blanca. 2.000 personas participaron en Nueva York y en torno al millar en Chicago. Allí los manifestantes se congregaron como en Manhattan, también frente a la Torre Trump, con eslóganes como Donald Trump tiene que marcharse. También en Miami, un centenar de personas se reunieron en el centro de la ciudad frente a la Antorcha de la Amistad para protestar contra el mandato de Donald Trump con el lema "No es mi presidente". Don Javier Agarra, ¿qué tal? Señor Orcajo, muy buenas tardes. Encantado de acompañarle. Pues si a usted le parece, vamos a empezar el recorrido por lo que es la angustia nacional. No la escopeta, sino la angustia nacional. Bueno, la angustia nacional tiene diferentes manifestaciones. Hoy queremos arrancar, no es que sea lo más angustioso, me parece que al contrario. Pero bueno, en cualquier caso vamos a empezar por Murcia. Pocas veces lo hacemos y merece la pena que entremos en algunas contradicciones de lo que está pasando con el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Ya saben ustedes que el día 6 de marzo va a tener que ir a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde le interrogarán a propósito de esa imputación, ahora se dice investigación indiciaria, que promueve el juez instructor de su caso, el caso auditorio, que se llama Eloy Velasco. Lo primero que hay que decir es que Eloy Velasco no es un juez neutro, es un juez, por así decirlo, digamos, marcadito porque le pasan como le pasaba a Baltasar Garzón con su obsesión sobre Felipe González. Este hombre, Eloy Velasco, abandonó la carrera judicial para incorporarse a la carrera política. No sé si su ambición, no sé si las promesas, algo falló. Y después de ejercer un tiempo como director general de Justicia en la Generalitat de Valencia, se volvió a la carrera judicial. Enfadado al parecer, eso dicen los que le conocen. Bueno, en cualquier caso, es singular que él mantenga la imputación al presidente de Murcia, siendo que el presidente de Murcia, y aquí os lo he puesto varias veces, dice que ni firmó, ni ordenó, ni pagó
ni conoció ni nada de nada, que tan solo se reunió con los que le proponían, los de la trama púnica, que le proponían ciertas operaciones irregulares desde el punto de vista del estricto cumplimiento de lo que dice la ley en torno a los fondos públicos de los ayuntamientos. Esto pertenece al pasado de Pedro Antonio Sánchez, de los tiempos de cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, y allí se construyó un polideportivo, un auditorio, ¿no? Bueno, ahora nos vemos en que, por un lado, los fiscales no secundan la petición de imputación del juez instructor. El tribunal tendrá que decir el 6 de marzo, pero Ciudadanos está muy inquieto. Ciudadanos quiere que dimita ya, y eso entra en contradicción con la ley que promueve precisamente Ciudadanos, la ley anticorrupción, según la cual, si estuviera vigente, no ha lugar el pedirle al Partido Popular que haga dimitir al presidente de Murcia. Pero entra dentro de eso que llamamos las contradicciones. Rajoy parece que está firme en no querer pedirle la dimisión a Pedro Antonio Sánchez hasta el punto en el que se le habrá juicio oral. Pero tenga usted en cuenta, vamos a ver, aquí hay muchos elementos. Punto primero, ¿es razonable y debemos aplaudir que se combata la corrupción pública? Sí, por supuesto. Si un político comete una irregularidad, hay que castigarle, hay que perseguirle judicialmente. 2. ¿En qué momento queda establecido que eso es así? Cuando se sospecha que ha cometido una irregularidad, cuando se airea en los medios de comunicación, cuando le citan ante un juez para declarar como investigado, cuando se le acusa formalmente, cuando se abre juicio oral o cuando finalmente hay una sentencia en firme. Según nuestra legislación de presunción de inocencia, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio oral que se haya producido con las debidas garantías jurídicas. Eso no ha ocurrido todavía, con lo cual hasta que esa sentencia en firme de un tribunal no diga que una persona es culpable, hemos de presumir que es inocente. Sin embargo, eso nos lo saltamos y desde el momento en que a alguien se le acusa ya consideramos que tiene que abandonar su responsabilidad política. Eso también es verdad que obedece, como usted bien dice, el pacto anticorrupción suscrito entre Ciudadanos y el Partido Popular, que permitió que Mariano Rajoy tomase posesión como presidente, hace que en el momento en que se sospeche de un político, este tiene que ser retirado de su responsabilidad. Pero es que cuidado, aquí nos encontramos. El Partido Popular y el propio Mariano Rajoy ya ha dicho que este señor, Pedro Antonio Sánchez, ya se ha visto sometido a 16 querellas y todas ellas han quedado archivadas. ¿Por qué esta 17ª tiene que ser la de verdad, la que realmente le convierta en culpable? Puede que tampoco, con lo cual podríamos estarnos enfrentando a una situación en la que este señor, presidente de Murcia, es inocente. ¿Por qué hay que hacerle dimitir si no se ha demostrado su culpabilidad? Hemos conocido otros casos, todos recordamos, por ejemplo, a Francisco Camps, dimitió como presidente de la Generalitat Valenciana porque le acusaron de haber aceptado presuntamente el regalo de 4 trajes y luego la justicia le dio la razón, cuando ya había dimitido. Todos hemos conocido el caso del ministro Soria. El ministro Soria, coincidiremos todos en la torpeza de sus explicaciones, pero lo que se publicó de los papeles de Panamá, hasta la fecha que sepamos, no incluye ninguna irregularidad ni ninguna ilegalidad. Todos conocemos lo que pasó con el caso del Lino. ¿Usted se acuerda del Oyola de Palacio de Carlos Moro? Que murieron antes de saber que todo el caso del Lino había sido una maniobra del PSOE para salpicar al Partido Popular. Todos conocemos el caso de Rita Barberá, que ha muerto sin tener la oportunidad de que un tribunal dictamine si fue culpable o no. Es decir, está muy bien perseguir la corrupción de los políticos, por supuesto, y hay que poner todos los elementos para combatirla, pero ¿en qué momento determinamos públicamente que alguien es culpable? No tenemos un ordenamiento jurídico que dice que eso se produce cuando un juez lo determina de manera formal. Probablemente le reprochen y mucho a Pedro Antonio Sánchez haber sido largo en sus palabras cuando dijo, oiga, a mí si me imputan yo dimitiré, tanto cualquiera de mi gobierno como yo mismo. Señor Orcajo, imputar, vamos a ver, el verbo imputar, ¿qué es imputar? Porque ahora sabemos que el término imputado que antes se utilizaba ahora es investigado, pero cuando a una persona le investigan es para saber si ha cometido una irregularidad o no, no que demuestra que la haya cometido, y no quiere decir una acusación formal. El término imputado suena a acusado ante unos indicios, el término investigado es ver si hay indicios. Es decir, cuando el instructor somete al Tribunal Superior de Justicia de Murcia el caso Pedro Antonio Sánchez, da por hecho que esos indicios existen, no así los fiscales. Bueno. Pero quizás se excedió en sus manifestaciones mucho tiempo antes de todo esto, cuando estaba formando gobierno, y decía lo siguiente, lo van a oír. O yo mismo soy imputado, dejaremos las responsabilidades políticas, dejaremos el cargo. Lo digo más claro, yo confío en que todo se va a aclarar,
porque tenemos la conciencia muy tranquila y sé lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Pero si al final la justicia dictaminara una imputación por el caso Auditorio, yo dimitiría. Claro. Vale, de acuerdo. Se ha pillado los dedos en el modo de expresarlo, sin duda. No, ¿Sí? También hay dos maneras de entender esto. Él puede considerar, y yo lo entendería, que un juez sesgado, en contra de la opinión del fiscal, le lleve al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que declare allí como imputado. Pero, claro, a lo mejor él quiere darse la ventaja de que le escuche el tribunal más difícil de contaminar, y a partir de lo que decida ese tribunal, si le mantiene o no la condición de investigado o de imputado, pues tomar la decisión de dimitir o no. El Partido Popular le ha dado un cheque mucho más amplio. Ha dicho que hasta que no se le abra juicio oral, que eso pasará en algunos meses, pues que no ha lugar pedirle la dimisión. Eso es lo que ha dicho Rajoy. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Rajoy. Empezó a hablar de esto ayer por la tarde en Málaga con el presidente de la República Francesa, con François Hollande, en la rueda de prensa conjunta, y luego lo ha hecho esta mañana de nuevo. Murcia debe dimitir. Por razones de pacto político, el presidente de Murcia debe dimitir. Por coherencia con su propia palabra, el presidente de Murcia debe dimitir. Juan Carlos Girauta reclamaba así la destitución del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha pedido al Partido Popular que proponga un candidato alternativo y que respete la ley murciana de transparencia, según la cual no se puede seguir en un cargo público con una imputación por delitos de corrupción. Un caso por el que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido en que no pedirá que Sánchez deje su cargo y ha recordado que ya ha habido 16 denuncias previas contra el dirigente regional, todas archivadas. Prudencia, presunción de inocencia, que es uno de los derechos humanos más importantes de lo que disponemos las personas, y recordar que ha tenido 16 archivos en los 2 o 3 últimos años. Desde Murcia, la formación naranja ha insistido en la dimisión. Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos. El presidente no solo firmó ese documento donde decía que si era imputado por corrupción política se marcharía, sino que a mayor abundamiento se comprometió públicamente a que si era imputado por el caso Auditorio se marcharía. El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, declarará el lunes 6 de marzo como investigado en el caso Auditorio de supuesta corrupción urbanística cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. El caso investiga prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Yo siempre cumplo mi palabra. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a valorar la respuesta del Partido Popular de boca de Fernando Martínez Maillo, que también le brinda una confianza y dice que no es lo mismo meter la pata que meter la mano. Luego veremos por qué. Vamos a publicidad. Volvemos en 5 minutos. Pues aquí seguimos con don Javier Algarra, dispuestos a analizar lo que de bueno o de malo y ha traído la actualidad política, social, económica, en fin, a nuestro país. Seguimos en Murcia, anclados en Murcia estamos, porque el portavoz para este caso del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, ha dicho esta mañana que no es lo mismo meter la pata que meter la mano. Vaya manera de explicarlo. Vamos a escucharlo. Habría que exigirle, y le exigimos al presidente del Gobierno, al señor Rajoy, que deje de amparar al presidente imputado de la región de Murcia. Todos estamos... Les invito a que se lean el auto, porque se verá claramente que no estamos hablando de un delito de corrupción. Yo creo que es importante saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de una prevaricación administrativa y quiero recordar que en el supuesto de que sea, por supuesto, y quiero recordar además que durante las negociaciones con Ciudadanos a nivel nacional se hizo famosa aquella frase que no es lo mismo meter la pata que meter la mano, y creo que a Pedro Antonio Sánchez nadie le acusa de llevarse un solo euro. En todo caso, no estamos ante la
discusión del pacto nacional entre PP y Ciudadanos, sino que estamos hablando de lo que es el acuerdo en el ámbito de Murcia. Por lo tanto, es un ámbito en el que tiene que acordar Ciudadanos y Partido Popular de Murcia. Y por lo tanto, como creemos en la presunción de inocencia, así se va a mantener. En todo caso, le quiero recordar que durante la negociación también con Ciudadanos hubo un caso muy similar de un diputado de Castellón, que además era un caso prácticamente igual y donde los propios dirigentes de Ciudadanos entendieron que no era corrupción. Nosotros estamos en contacto permanente con Ciudadanos y esperemos poder convencerles de que, como no es un caso de corrupción, hay que esperar a que haya un pronunciamiento mucho más firme por parte de los juzgados y luego ya veremos. Bueno, en primer lugar, 2 por 1. Han podido ver a Antonio Hernando y a la vez a Maillo. La explicación de Maillo, por larga, no deja de ser singular. Él es de Zamora, yo no, pero de donde yo vengo, pues no se ayuda así a los amigos. Ha sido un poco dura la explicación. Y a mí me da la sensación de que van a preservar el acuerdo con Ciudadanos a título nacional, pero están dispuestos a sacrificar caballo por rey. No les importa tanto perder o tener dificultades en Murcia, van a preservar el acuerdo a nivel nacional y van a mantener a Sánchez a toda costa. Pues mire, ¿qué quiere que le diga? El señor Maillo tiene razón, y usted me acusará de ser excesivamente benévolo con la clase política, pero punto primero, efectivamente no es lo mismo meter la pata que meter la mano. Meter la mano es robar, premeditadamente, pretender cometer un delito, meter la pata es cometer una prevaricación administrativa, que tiene que estar castigada también, sí, pero me imagino que con un nivel de castigo muy diferente. Segundo, el tema de fondo sí es el pacto anticorrupción suscrito con Ciudadanos. ¿Cuándo determina que efectivamente tiene que cesar un político de su cargo? Claro, es que ahora ya estamos con dudas de que si es cuando se le imputa o que se le impute formalmente y haya apertura de juicio oral. Es que si es así, tiene también razón el señor Maillo de que habrá que esperar a que se abra juicio oral. Bueno, esa parece la tesis que gana dentro de las filas del PP, pero no es la tesis que estaba escrita en el acuerdo con Ciudadanos, y de ahí que se hayan puesto como panteras. La tesis de Ciudadanos del primer acuerdo firmado es que en el mismo momento en que hay una imputación, es decir, una simple acusación, una investigación, ya tienes que eliminar a ese cargo público. Bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo, puesto que creo que eso vulnera la presunción de inocencia y las garantías jurídicas de cualquier persona, aunque sea un político, que también son personas. Que no olvidemos que hay muchos políticos honrados que se pueden ver atrapados en esta cosa. Que luego hay una serie de políticos corruptos, claro que hay que perseguirles, pero será con sentencias en firme con las debidas garantías jurídicas. Vamos a ver. ¿Qué va a ocurrir en Murcia? Bueno, pues de momento que Podemos ya está amenazando con una moción de censura. Claro. Eso es lo que puede pasar en Murcia. Claro, y que además la apoyará seguramente el Partido Socialista, que a bodas me convida, y seguramente Ciudadanos, porque no le han hecho caso con la salida del gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Bueno, a lo que vamos, la ayuda de Fernando Martínez Maillo ha sido peculiar, pero es que la que le brinda uno de los grandes alcaldes del PP, el que lo fue de Badalona, Xavier García Albiol, es también bastante singular. Vamos a escucharle, lo decía esta mañana en los desayunos de Radio Televisión Española. Un alcalde firma muchísimos decretos y al final, oiga, los tienes que leer en diagonal, y si el decreto correspondiente pues tiene la firma del responsable técnico de turno, del interventor y del secretario, pues tú lo aceptas como bueno. Por tanto, me parece que es tremendamente injusto y creo que los partidos de la oposición se están equivocando. Bueno, ¿cree que se están equivocando los partidos de la oposición? Bueno, va también en línea de la prevaricación administrativa. El hecho de que si los técnicos de tu ayuntamiento o de tu gobierno te ponen sobre la mesa cosas que teóricamente han sido ratificadas por tu asesoría jurídica, tú las das por buenas. Bueno. Sí, es un explicar cómo es el funcionamiento de una alcaldía cuando el que la dirige pues se ve atribulado por demasiado papeleo. A lo mejor lo que hay que hacer es cambiar el funcionamiento de las alcaldías. Me interesa mucho que vean a continuación a Albert Rivera hablar sobre el diferendo a costa del presidente de la región de Murcia. Vamos a escuchar lo que dice el líder de Ciudadanos. En primer lugar, quiero dar todo el apoyo a Miguel Sánchez y a todo nuestro equipo Murcia, que está haciendo una gran labor, pidiéndole al presidente de la región que cumpla su palabra. Hay un vídeo que corre y que todo el mundo ha visto donde él decía que si le imputaban por este asunto dejaría su cargo. Es lo que esperan todos los murcianos, es lo que espera Ciudadanos en Murcia, así que todo el apoyo a mi equipo allí. Y creo que ha anunciado Miguel Sánchez hoy que vamos a pedir una reunión al PP para que proponga un candidato alternativo. Nos parece que lo razonable es que el partido que ganó las elecciones proponga a alguien que no esté imputado, que se pueda mantener la estabilidad de la comunidad, y creo que es lo serio y lo razonable. Así que espero que el PP acceda a esa reunión en los próximos días y en esa reunión sepamos de verdad, más allá
cantidad de declaraciones contradictorias en el PP, que las he escuchado de todos los colores estos días, de si es corrupción, si no lo es, si es juicio oral, si es imputado. Yo creo que hay que hacer una reunión de trabajo entre el equipo nuestro en Murcia y el equipo del PP en Murcia. Bueno, está claro que Albert Rivera también refrenda los suyos en Murcia y que lo que quiere es que sustituyan a Sánchez por otro, el que decida el PP, y que se apañe esta circunstancia temporalmente hasta ver qué decide la justicia en torno temporalmente a Pedro Antonio no se engañen, Sánchez. definitivamente, porque luego, aunque la justicia le diera la razón, ¿quién le va a rehabilitar? Nada. ¿Quién le va? Claro, es que ahí está, no, temporalmente hasta que la justicia determine. Luego, cuando la justicia determina, primero, los medios de comunicación no le dan el mismo aire que todas las portadas que le están dedicando cuando hay una acusación no demostrada. Y luego nadie en su propio partido le rehabilita ni le devuelven el cargo que han obligado a Se dimitir. cierran las filas rápidamente y se echa al olvido aquel que dimitió, a lo mejor por generosidad, casi nunca es por generosidad. Porque en aplicación de esa teoría, teóricamente Francisco Camps le tendrían que rehabilitar como presidente de la Generalitat Valenciana, ¿no? Teóricamente. Resultó que los tribunales dijeron que era inocente. Bueno, pues usted vuelve a ser presidente. Que se quite el qué y que se ponga a que no. Entonces, de todas maneras, al gobierno le interesa mucho vincularse a la idea de que está contra la corrupción. Eso es lo que dice, por ejemplo, el titular de Justicia, Rafael Catalá Polo. He mencionado en mi intervención nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción, en la ejemplaridad de las instituciones y de las personas que ocupamos cargos públicos. Absoluto compromiso, y estamos promoviendo, como hicimos ya en la 10ª legislatura, un paquete de reformas en la lucha contra la corrupción, fortaleciendo los tipos delictivos, sometiendo a los partidos políticos a responsabilidad penal, regulando la financiación de los partidos. No creo de verdad que nadie pueda tener dudas sobre el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular en esta materia. Mario Jiménez, que es el portavoz susanista de la gestora del Partido Socialista Obrero Español, claro, se apunta a la tesis y dice, no, hombre, bien, de acuerdo, pero aquí hay que buscar responsabilidades políticas. Claro, es certero porque sabe que esto le beneficia y erosiona al PP en Murcia. El PP en Murcia llegó a tener un 64% del voto. Hoy ya no lo tiene, hoy gobierna gracias al apoyo de Ciudadanos, si no, pues tal vez estuviera al frente del gobierno de Murcia una de esas extrañas coaliciones como la que tenemos en lo municipal en Madrid, quién sabe. Bueno, vamos a escuchar a Mario Jiménez. El señor Sánchez tiene problemas, va a tener que comparecer en calidad de investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por un caso muy concreto, y ante esa realidad tiene que haber una respuesta política. Ciudadanos parece que es quien le está dando sustento y apoyo al presidente de esa comunidad autónoma, ha planteado muy claramente que ese tiene que ser el escenario. Por lo tanto, a partir de ese momento yo creo que lo que corresponde es que cada uno cumpla con su palabra. El señor Sánchez tiene que hacerlo y Ciudadanos tiene también que cumplir con su palabra. Bueno, Rafael Catalá ha esbozado además que la reforma penal que quiere exige que blinde más y que asegure más firmemente algunos criterios que ahora mismo la propia Administración de Justicia considera pues que no estamos demasiado finos en su aplicación. Vamos a escucharle. También ya sugeridos por la doctrina, por el Tribunal Supremo, por la Fiscalía General del Estado en múltiples ocasiones, necesitarán, sin duda, una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que sustituya al ya exhausto Estatuto del 81, que atienda a las necesidades formativas, operativas y profesionales de la Fiscalía, que atienda a su especialización, a su profesionalización y se dote, por ejemplo, de capacidades para dictar normas autoorganizativas y que, por supuesto, quede blindado a cualquier tipo de injerencias. Creo firmemente, no puede ser de otra manera, en la autonomía del Ministerio Fiscal y en el papel que la Constitución le atribuye como garante del interés general. Bueno, pero para que entiendan la pinza en la que cualquier político se halla cuando empieza a ser prisionero de sus afirmaciones, de sus palabras, ahora Irene Montero la emprende con Ciudadanos porque dice que si sostiene al presidente del PP en Murcia, Pedro Antonio Sánchez, estará siendo un partido que coadyuve a la corrupción. Y se lo suelta así en la cara a Ciudadanos y seguramente en Ciudadanos deben pensar, sí, tú, hay que apretar para que echen a este Pedro Antonio Sánchez, porque si no nos hacen cómplices del PP, ¿no? Bueno, es la política, es una cosa emponzoñada terriblemente. Vamos a escuchar a Irene Montero. Frente a la corrupción, no deja de ser sorprendente que sea Ciudadanos, el partido que está sosteniendo al Partido Popular de la Gürtel en Madrid, que está sosteniendo aún todavía al presidente murciano, el partido que sostiene a un gobierno del que depende una Fiscalía General del Estado que ha impedido
que se impute, que se investigue tanto al presidente de Murcia como al expresidente de La Rioja. Es decir, no deja de sorprender finalmente que sea Ciudadanos el partido que presenta estas propuestas y que trata de hacer bandera de su lucha contra la corrupción, cuando después es quien sostiene, no solamente en el Estado, sino en numerosas comunidades autónomas, al partido más corrupto de la historia de nuestro país, al único partido de Europa que está como partido imputado por ser una máquina de corrupción y, por tanto, por supuesto que estaremos a favor de las medidas que combatan la corrupción, pero creemos que hace falta algo más de hechos y no solamente proposiciones de ley para que en nuestro país pues el Partido Popular, que es una máquina corrupta, deje por fin de gobernar, y Ciudadanos es el partido, junto al Partido Socialista, que sostienen ese gobierno. Bueno, ¿qué le parece? Me da la impresión de que los de Podemos tienen muy fácil ir de justicieros, acusando a otros de ser máquinas de corrupción, y yo creo que deberían mirarse un poquito más adentro ellos mismos acerca de su sistema democrático de hacer las cosas. Es muy fácil acusar a los demás cuando no son ellos los que se han visto en esta tesitura. Para que no tengamos que volver a hablar luego de Podemos y nos lo podamos ahorrar, cosa que me encanta, tengo que contarles a todos ustedes que hoy han hecho una cosa típica de partido de la vieja política. Ya saben que el fin de semana perdía Errejón ante Pablo Iglesias el reparto de poderes en ese Consejo Ciudadano, que era de verdad, de la buena, el verdadero Congreso. El Congreso es una cosa para los militantes, es verdad que tuvo cierto éxito, yo no lo voy a negar, participaron 10 veces más o 100 veces más que en el resto de partidos políticos, lo cual en ese sentido democrático les honra. Pero luego donde de verdad estaba el Congreso era en el cortar el salchichón, en cómo se hacían de gordas las rodajas del salchichón. Era fumigarse a Íñigo Errejón, quitarle del medio, quitarle como portavoz parlamentario, poner en su lugar a la novia del líder del partido y a Errejón darle un premio de consolación diciendo: tranquilo, que serás candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. A la chaval, sin pasar por primarias, sin que lo elija el Consejo Ciudadano. Por el dedazo de Pablo Iglesias, tú serás el candidato a la Comunidad de Madrid. Y bueno, ¿qué contestó Cristina Cifuentes de la Comunidad de Madrid? Si no es bueno para Vista Alegre 2, ¿por qué lo echan a los madrileños? Eso no le falta razón. No estaba mal contestado. Bueno, hoy se ha sustanciado eso. Ya han visto cómo a Errejón no le han guardado ni duelo, nada. Le echan 3 filas para atrás. Sí, pero hoy a los suyos los han echado al gallinero, que aún es peor. Bueno, a Tania Sánchez Melero para arriba de todo lo han mandado. Al gallinero todos los errejonistas. Errejón lo han más o menos mantenido 3 filas más atrás, para que no se diga, pero a los errejonistas, eso sí que han pagado hoy la verdadera purga, la gran purga que decía Stalin. Bueno, llegados a este punto cambiamos de episodio, ya no tendremos que hablar de Podemos, cosa que seguro que ustedes me agradecen mucho. Por lo menos yo lo agradezco, de verdad. Se me hace difícil, me aburre sobremanera el debate que sustancia la gente de Podemos. No es que otros sean más divertidos, pero bueno, espero que tengan más futuro. Estamos a pocas horas de que el jueves se reúnan en lo que se llama técnicamente una vistilla en la audiencia de Palma para decidir el futuro penal o no de Iñaki Urdangarín, de Diego Torres, de Jaume Matas, de todos los imputados en la causa NOS. Ya saben que quedaron absueltas desde el punto de vista penal, que no civil, la infanta doña Cristina y la esposa de Diego Torres. Ambas dos están fuera de eso. También los representantes de las administraciones valenciana y madrileña también quedaron fuera de eso, y quedan algunos de la Balear, y al frente de los cuales está Jaume Matas, para el cual se pide una condena que es bastante un horror, sobre todo si tenemos en cuenta que él era el pagano, no se metió un euro de todo esto en el bolsillo, pero bueno, tampoco hizo nada por reclamar la cantidad que prestaba por ser el duque de Palma y por ser el yerno del rey Iñaki Urdangarín. No sabemos qué pasará el jueves, aunque como el abogado quiere ser la novia en la boda y el muerto en el entierro, como no deja de salir de los platós de televisión... Habló usted del fiscal anticorrupción Pedro Orrac. Claro, yo le llamo el abogado. El abogado, ¿por qué dirá usted eso? Bueno, él ya ha anunciado que presumiblemente solicitará el ingreso en prisión, eso sí, miguitas de pan soslayable para que sepamos confianza, por dónde va. Sí. Va a pedir una fianza más o menos grande que depositarán, y que eso equivaldrá a que no tenga que entrar en prisión hasta que el Tribunal Supremo, no antes de un año y medio, decida si asume el recurso que planteará el abogado Mario Pascual Vives en defensa de Iñaki Urdangarín. Bueno,
tengo que contarles lo dicho hoy, porque este hombre no para de hablar, está a punto de abandonar la Fiscalía, se supone que lo hará el viernes. Orrak deja la Fiscalía, abre despacho, se conoce que le viene bien pues una aureola de popularidad y de demostración de estos son mis poderes, mirad lo que he conseguido para la infanta, y a ver si así pues se le llena la clientela del nuevo despacho de abogados, en el que le deseamos mucha suerte, como a todo el mundo. Bueno, hoy ha hablado Orrak y dice que lo importante es asegurar la ejecución de la sentencia en el futuro y que por eso se le pone la fianza, para que garantice que asistirá a lo que tenga que ser cuando el Supremo dictamine y si acaso pues decida que deba entrar en prisión. Cada vez son menos en España los que creen que Urdangarín va a poner un pie en una cárcel, pero bueno, vamos a escuchar a Orrak primero. ¿Cuál es la razón por la que baraja, como decía hace un instante, pedir medidas cautelares? Si se insta una comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es para solicitar la adopción de medidas cautelares, si no, no se hubiese solicitado. Estamos en un momento procesal donde ya se ha dictado una sentencia, por tanto, lo que eran indicios en su momento ya se han convertido en hechos objeto de condena, y independientemente de qué persona sea haya sido objeto de condena, la gravedad de las penas por sí sola ya implica un cierto riesgo. Y desde luego hay que asegurar la ejecución futura de esta condena. Bueno, para él la clave es asegurar la ejecución futura de la sentencia, para otros está en otros puntos. Por ejemplo, el abogado de Iñaki Urdangarín, que es este hombre, Mario Pascual Vives, prefiere esperar a lo que diga la Audiencia de Palma, a la solución de la Vistilla, antes de pronunciarse y antes de presentar cualquier tipo de recurso. Vamos a escucharlo. Prudencia en el abogado de Iñaki Urdangarín ante la posibilidad de que el fiscal no pida su ingreso en prisión inmediato. Habrá que escucharlo, todo esto habrá que escucharlo porque para eso está la Vistilla, para escuchar, hacer alegaciones y que sus señorías al final son las que deciden. El jueves se celebra la vista en la Audiencia de Palma. Ese día se solicitarán las medidas cautelares para Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres. El marido de la infanta Cristina está condenado a 6 años y 3 meses de cárcel. Torres a 8 años y 6 meses. El fiscal Pedro Orrak estudia qué medidas pedir para cada uno de ellos y ya ha manifestado que no descarta reclamar la prisión eludible con fianza. El abogado de Urdangarín prefiere esperar. Hasta que no escuchemos lo que diga el Ministerio Fiscal, todo son especulaciones. Mario Pascual Vives, que recurrirá a la sentencia, cree que Urdangarín no debe ir a prisión. Bueno, yo eso lo vengo diciendo desde hace muchos años. Yo tengo una opinión, que no, pero quien lo decide, insisto una vez más, son sus señorías las que lo deciden. La infanta Cristina, que fue absuelta de cooperación en 2 delitos de su marido, entraba ayer sin pararse en su domicilio de Ginebra. No se sabe aún si acompañará a Iñaki Urdangarín el jueves a la Audiencia de Palma. Urdangarín está condenado por prevaricación, falsedad, malversación, fraude, tráfico de influencias y delitos contra la hacienda pública. Torres, además de estos delitos, está condenado por blanqueo. Bueno, hoy hemos podido ver a Iñaki Urdangarín con la bicicleta, salir a hacer un poco de ejercicio con su bicicleta de manillar de los de carreras, y el jueves va a estar en la Audiencia de Palma para someterse a la Vistilla y vamos a ver qué queda de todo eso. Pero podría ser que el jueves quedase una fianza importante para depositar por parte de Urdangarín, quedase una fianza para depositar que a lo mejor no puede hacerlo a Diego Torres, con lo cual eso supondría su ingreso en prisión y a lo mejor pues decretan el ingreso sin fianza para Jaume Matas. ¿Por qué? Pues porque tiene una condena anterior, porque tiene otros casos con la justicia y ahí hay un distingo que a la hora de calibrar son circunstancias diferentes, la aplicación de la sentencia, pues en esos casos suelen tenerlo en cuenta. Vamos a ver, la teniente fiscal anticorrupción, Belén Suárez, ya dijo que la tónica de práctica habitual de la Fiscalía es solicitar prisión cuando las penas son superiores a 5 años. Sí. El fiscal anticorrupción Pedro Orrak ya nos ha anunciado, ha apuntado que probablemente pedirá ingreso en prisión, pero eximible mediante pago de fianza. Efectivamente, estos señores están condenados a más de 5 años, a 6 años y 3 meses y a 8 años. ¿Y 6 meses? Y 6 meses.
Pero efectivamente esto es recurrible, es decir, una instancia superior podría determinar eventualmente una inocencia. Es una gran pregunta, ¿deben ingresar en prisión o no? Bueno, se suele valorar en estos casos si hay peligro de destrucción de pruebas, si hay riesgo de fuga o si hay problemas que pudieran entorpecer al desarrollo de la justicia. Da la impresión de que a estas alturas ya no. Por mucho que digan que Iñaki Urdangarín tiene el domicilio de su familia en Ginebra, nadie puede sospechar que se vaya a dar a la fuga. Creo que un por personaje eso no como puede él. ingresar en prisión, a pesar de que me parecería que lo justo es que eso se aplicara pues a la Pantoja, a los de Gürtel y a todos en general. Claro, es que el volvemos mismo a lo criterio, mismo. porque claro, vamos a ver, ¿qué posibilidades tiene de huir alguno de los de la Gürtel? Que se presentan cada semana al juzgado, que no tienen pasaporte, que lo tienen todo embargado, que han estado 3 años en la cárcel preventivos. Ninguna. ¿Dónde van a ir? Ninguna. Pero bueno, hombre, el criterio fue automático, 13 años de condena y a la para adentro todos, ¿no? Que me parecen penas bastante elevadas, teniendo en cuenta las características del delito. Esas son las desproporciones al que se le somete. Que la gente no termina de... La pieza de Gürtel en Valencia es por la concesión de un stand en una feria de turismo que ellos representan por parte de la Comunidad Valenciana. Un tema que si tiene alguna irregularidad, lógicamente tendrán que pagar por ello, pero merece muy menor como para imputarles 13 años de cárcel a cada uno, cuando en este país a un responsable del homicidio involuntario de 5 chicas en el Madrid italiana se le condenó a 4 años. 4 años, señor Y Flores. ya sé que cualquier experto jurídico me dirá que no es comparable, que el derecho comparativo no es de aplicación, puesto que todo depende de la suma de delitos que hace que suban las penas solicitadas. Pero yo creo que los ciudadanos de a pie entienden con dificultad que el responsable de la muerte de 5 chicas sea condenado a 4 años de prisión, mientras que unos señores que pueden haberse beneficiado de una concesión de un stand en una feria de turismo les condenen a 13 años de cárcel y que se les someta al ingreso inmediato en para prisión. buscar delitos más próximos, más comparables. No entiende, el ciudadano de a pie no entenderá que se escriba cuando lo de Isabel Pantoja, que se comió 18 meses en la cárcel, se llega a escribir que la condena debe ser ejemplarizante y que ahora, pues en este caso, no se busque... Pero, señor Horcajo, ¿por qué tenemos que hacer condenas ejemplarizantes? Apliquemos la justicia. Si yo lo quiero para todos, es decir, al revés. que en función de la notoriedad del personaje vamos a ser más duros para que sea ejemplarizante. No. Perdón, el señor Urdangarín tampoco merece ese trato. Es un personaje público, sí, pero que se le aplique lo que le corresponde según la ley. No por ser un personaje conocido, pues vamos a darles una lección a los demás y hay que castigarle más. No, en absoluto. Y alguien debería sugerirle al instructor José Castro y al fiscal Pedro Rack que poco bien le hacen a la justicia saltando de plató en plató, haciendo y dando declaraciones diariamente. Respecto al fiscal anticorrupción Pedro Rack, también debemos tener en cuenta que la figura del fiscal en el derecho español no es equiparable al derecho anglosajón, en el que el fiscal es el acusador. En el derecho español, el fiscal es el defensor de la legalidad. Tanto que se le acusa de haber sido un defensor de la infanta. Bueno, si él considera que de verdad la legalidad pasa porque él defienda según qué posturas, está en su derecho de hacerlo y lo está haciendo correctamente. Insisto en que no es un fiscal anglosajón cuya misión es acusar, sino defender la legalidad. Yo lo que no soporto es que explique cosas del caso cuando estaba en instrucción en Vanity Fair. Porque eso ahora sí. pasé de plató en plató contando cosas que, en fin... Eso es dar publicidad innecesaria, correcto. No, y que además se le nota un deseo de protagonismo poco sano, poco natural en un funcionario del Ministerio Público, que es lo que es. Le pagamos para otra cosa, en definitiva. Ya cuando sea abogado, que se vaya a los bueno, es el platós... colofón a su carrera de fiscal, efectivamente. Ahora ya se va a su despacho privado. No, ahora perfecto, ahora que haga lo que quiera, pero mientras ha sido un fiscal muy destacado de la lucha anticorrupción, que ha manejado un caso extraordinariamente importante y difícil, pues hombre, hay un deber de prudencia y de silencios, de administrar tus palabras, de preservar tu opinión, que no conozca la gente. ¿Por qué tengo que saber yo que este tío en el despacho tiene un carrito de Mercadona que seguramente ha pedido prestado? No voy a decir que lo haya robado, no, Dios me libre, pero lo tiene, porque yo lo he visto en las fotos. Hombre, esto es una falta de eso que un buen funcionario, esa discreción que debe tener. Lo puso de moda el famoso juez estrella Baltasar Garzón, que resulta que dedicaba más tiempo a posar ante las cámaras que a realizar diligencias en su despacho judicial. A él le gustó convertirse en un personaje público y así acabó. Algunos le imitan, ¿no? Así acabó. Pues eso tiene mal final y no me parece mal que así sea. Bueno, por cierto,
¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos que ir a publicidad, nos falta un poquito, nos vamos antes a publicidad y luego así no rompemos los temas, si os parece bien, nos vamos a publicidad. Volvemos en 6 minutos. Bueno, aquí seguimos con don Javier Algarra dispuestos a liquidar este asunto de Pedro Sánchez, que, como les planteaba en la pregunta al inicio del programa y la ven, yo creo que supone ahora mismo una de las grandes amenazas que tiene España. ¿Por qué? Pues porque si revive, si vuelve a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español, está ya preparando la camita, ahora le van a oír, está preparando la camita para ese gran pacto con los indepes catalanes y con Podemos. Ya ha oído usted lo que anuncia Pedro Sánchez. ¿Cuál es su modelo? Radicalización hacia la izquierda, pacto con Podemos, reconocimiento de una España plurinacional, es decir, echarse en brazos de los separatistas. Lógicamente, volver a pisar todas esas minas que ya causaron su estallido cuando fue candidato. Claro. Y ahora, con la fuerza que supuestamente le brindan los militantes... Si es que se la brindan, veremos. Pero vamos a escucharle porque ayer hizo su gran puesta en escena y ayer enseñó qué es lo que trae de nuevo a la política española y es bien poca cosa. De un lado dice que no añora el bipartidismo. Nosotros no somos nostálgicos del bipartidismo. No somos nostálgicos del bipartidismo. Aceptamos la complejidad del sistema político actual. Y, por tanto, tendemos la mano respetando la autonomía política de todas y cada una de las organizaciones para poner fin a los gobiernos de la derecha y poner en marcha un cambio progresista que se necesita en nuestro país. Muy probablemente el más llamativo de los pronunciamientos de ayer de Pedro Sánchez sea el que tiene que ver con la aceptación de un Estado plurinacional como preámbulo de cierta readaptación al federalismo del Estado español que pudiera concretarse en un acuerdo con los independentistas catalanes. Así lo explicaba anoche Pedro Sánchez. Culminar un modelo territorial que debe de culminar en un Estado federal. Recupere o afine, mejor dicho, y fortalezca el carácter plurinacional del Estado español en la Constitución. Bueno, tras las líneas de Sánchez se han pertrechado algunos ya, por ejemplo, Josep Borrell, que intentó ser el primero en presentarse o en decir que se presentaba a la Secretaría General, luego se desdijo, salió cierto asunto feo, medio de corrupción, medio tal, lo dejó y ahora colabora con Pedro Sánchez en lo que podríamos llamar el programa económico de su candidatura. Pero es que otros esta mañana ya parece que han cambiado de bando. Es el caso de Iceta. A Iceta le ha sonado bien esto de la plurinacionalidad y esto de, bueno, vamos a ver si... ¿Qué le va a parecer al primer secretario del PSC? Que siempre andan sinuosamente en esa línea indeleble entre la deriva soberanista y la que no. Habíamos oído algunas declaraciones que lo ponían muy alineado con Javier Fernández y que como el que vuelve a casa, el hijo pródigo. En cualquier caso, hoy... a favor de Pedro Sánchez. ¡De Rajoy y del PP! ¡Líbranos! ¡Por Dios! ¡Líbranos de ellos! Este es Iceta en estado puro, ya me perdonarán, pero quería oír algo más tranquilo. En estado puro es cantando el Don't Stop Me Now y bailando, bueno, ¿no? Esta es la previa. Esto se lo dedicaba a Pedro Sánchez hace tan solo 6 meses, tampoco ha pasado tanto tiempo. Ahora ya más calmado, ya se va tomando las medicinas, ya no está en este estado de crispación tan brutal, pero está claramente alineado con quien permita, libere la posibilidad de que se llegue a hacer un referéndum, tal como se interpreta de sus declaraciones que ahora van a oír. Cuando nosotros hablamos de referéndum, nos referimos o bien al referéndum sobre la reforma constitucional, en el que estamos llamados a participar todos los españoles, o bien el referéndum sobre un nuevo estatuto a partir de las posibilidades que se abran en la reforma constitucional federal que proponemos. Bueno, ¿lo ha entendido? Bueno, no está muy claro, No, es para iniciados, pero todos sabemos qué trasfondo tiene todo esto. Aquí, hablar de reforma constitucional es
tirar hacia esa posibilidad de un referéndum independentista en Cataluña. Abuelita, ¿por qué tienes los pies tan grandes? ¿No? Dice, efectivamente. Porque soy el lobo. Miquel Iceta, que ya apoyó a Pedro Sánchez en su momento, que ya puso al PSC al borde de la ruptura con el Partido Socialista Obrero Español, y que ahora está escuchando esos cánticos con una música que le agrada, ¿no? Eso de una España multinacional y una serie de cosas que al PSC ya le gusta por ese constante flirteo que tiene con la deriva soberanista. Bueno, lo que sí me ha gustado, tengo que decirlo, es el alegato de Pachi López. Pachi López ha dicho algo bastante claro, y no en el terreno del coquetear o flirtear con los independentistas catalanes, sino ha dicho algo definitivo, rotundo. Dice, hay que dejar el no es no y hay que entrar en el sí es sí. Y eso es bastante claro y bastante anti Pedro Sánchez. El no es no en un proyecto, en una posición ideológica. No lo es. Es una posición o una decisión estratégica en un determinado momento. El proyecto de los socialistas tiene que ser el sí es sí. Tiene que ser el sí es sí a las políticas que sean capaces de cambiar la vida de las personas que lo pasan mal. Bueno, esto lo dice ahora. Lo contrario de lo que le cedía al oído a Pedro Sánchez con el no es no. Ya. Bueno, sí, es que aquí el reparto de cartas lo condiciona todo. Siempre ha sido así. ¿Saben que hay un lío morrocotudo a propósito de si ha habido o no contactos en Cataluña, secretos o no secretos? Interesante, sí. Sí, interesante. Hoy ha habido un mentís definitivo del presidente del gobierno que lleva ya diciendo que no bastante tiempo. Hablar de intervenciones es un disparate. Nosotros apostamos por la cordura, pero no ha habido contactos secretos con la Generalitat. Si hubiera, dice Rajoy, reuniones secretas o discretas, no las iba yo a contar, dejarían de serlo. Eso es una obviedad. Es decir, que las ha habido y no las cuenta. Bueno, vamos a ver, todo esto empezó el domingo en una entrevista que en TV3 le hicieron al delegado del gobierno de Cataluña, Enric Millo. Enric Millo vino a decir que se estaban produciendo esos contactos y que los contactos eran reservados y que por eso no se hacían públicos. Algo debía tener de razón cuando de inmediato todo el independentismo se le echa en tromba encima, desde la consellera de Presidencia hasta el propio Puigdemont, negando tajantemente que hayan mantenido contactos con el gobierno español. Rápidamente todo el mundo... Le dieron más collejas que al calvito de Benny Hill. Clink. Ahora ha salido Miquel Iceta, del que hablábamos hace un momento, diciendo que a él le consta que sí ha habido contactos entre Rajoy y Puigdemont. Bueno, el caso es que desde la Generalitat están pidiendo que se produzca el encuentro oficial con luz y taquígrafos entre Puigdemont y Rajoy, pero aquí más de uno está dando por hecho que esos contactos se están produciendo. Bien es verdad que desde unos meses a esta parte ya el gobierno, desde la Moncloa, está estableciendo esos puentes, esa política de tender la mano hacia el nacionalismo catalán para ver de qué manera puede sofocar esa deriva soberanista que se está viviendo en Cataluña. El hecho de que Soraya Sáenz de Santamaría tenga una presencia constante en Cataluña y mantenga contactos con la clase política y la sociedad civil catalana invita a pensar que realmente se están tendiendo esos puentes, con lo cual no sería extrañar que se hayan producido esos contactos. Eso sí, como bien dice el presidente del gobierno, si son secretos, no seré yo quien los desvele. Bueno, me ha gustado mucho lo que ha dicho al respecto Luis de Guindos, que dice, oiga, aquí luz y taquígrafos estamos negociando un sistema de financiación autonómica, no para Cataluña, para los 17 reinos de taifas de las autonomías. Vamos a escuchar a Luis de Guindos. Vamos a empezar a negociar un sistema de financiación autonómica para el conjunto de todas las comunidades autónomas en España, y ahí se pueden recoger las especificidades de Cataluña, igual que las de Andalucía, igual que las de Castilla y León, y estamos abiertos. Y el gobierno, yo no personalmente, el Ministerio de Economía, le vuelvo a repetir, continuamente está en contacto, tenemos muchísimas relaciones con la Generalitat. Mire, ministro, me da la sensación de que ha entendido poco, porque los otros están en la bilateralidad, en no aceptar no van a las reuniones de la negociación del sistema de financiación. ¿O no se ha enterado? Pero el ministro de Guindos dice lo correcto, que no tiene que haber bilateralidad. Me encanta lo que dice. Que lógicamente claro, un acuerdo de cualquier pacto económico con las comunidades autónomas tiene que pasar por reuniones con luz y taquígrafos. Ahí es cierto. Ninguno de nosotros aceptaríamos que en la bilateralidad y en el secretismo de estas reuniones reservadas se estuvieran pactando cupos económicos que no supiéramos que se ponen sobre la mesa. Bueno, pues ya veremos, porque desde luego por lo que no transigen es porque
sean tratados como el resto. No, no quieren. Es así. Porque los separatistas catalanes no se consideran igual que el resto. Se consideran mejores y quieren un trato de igual a igual entre el Estado español y lo que ellos consideran esta falacia del Estado catalán. Pero eso es inaceptable. Bueno, ya saben que desde hace, desde el viernes pasado vivimos una nueva agonía en la frontera de Ceuta y probablemente en la de Melilla, a propósito de un manos fuera que han decretado la policía, la gendarmería marroquí. Las autoridades marroquíes están muy presionadas por un acuerdo que les quiere imponer Europa. Europa les ha dicho a los marroquíes, miren ustedes, sus exportaciones a la Unión Europea tienen un tratado preferente que las ampara. Están protegidas, blindadas, pero el Sáhara no es Marruecos. Y lo que ustedes quieren meter en Europa, que proviene del Sáhara, no está protegido por ese acuerdo preferencial con Marruecos. Esto les ha sentado fatal, porque ellos consideran puertas para adentro que el Sáhara es una región más de Marruecos. Es el eterno problema. Y cada vez que Marruecos no está de acuerdo con España, casualmente se producen saltos a la valla de Ceuta o de Melilla. Efectivamente. Qué curioso que el viernes se produjeran 462. Permítanme la broma, pero ¿quién estaba ahí para contarlos? 462, se nos ha dicho. Bien, el lunes más de 500. Entre viernes y lunes, más que en todo el año pasado. Bien, hemos descubierto errores en la seguridad de nuestras fuerzas de seguridad allí, no errores, malas decisiones. Se llevaron algunos agentes, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, a los puertos por la huelga de estibadores. Se rompió una puerta de la valla que parece que es bastante importante que cierren bien las puertas y que no se arregló a tiempo. La oleada humana estaba muy conducida, al parecer casi todos venían de una misma nacionalidad. Según parece, los marroquíes los tienen diferenciados por nacionalidades en ciertos campamentos a la espera de noticias. Bueno, pues algunos de nacionalidad camerunesa fueron empujados a la valla y de ahí saltaron y de ahí a la ciudad de Ceuta, que vive con espanto lo que está pasando en los últimos días. Sobre todo eso dice el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha hablado con el comisario europeo de seguridad. Vamos a escuchar a Zoido. Le he trasladado la política que venimos desarrollando en España desde hace mucho tiempo en materia de las políticas migratorias, en reforzar la cooperación con terceros estados, comenzando con el país vecino Marruecos, siguiendo por el territorio de Sahel, y hemos repasado los proyectos más inmediatos que vamos a poner en marcha, como es el GAR Sahel, que será liderado por la Guardia Civil española y que supondrá una intervención en todos los países de Sahel de más de 40 millones de euros, fondos europeos, que en los próximos años van a ir destinados, por un lado, a desarrollar esos proyectos comunes que permitan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en esos países de Sahel. España está entre la espada y la pared, no puede ceder ante Marruecos, es Europa, es el norte de Europa el que dice cuidado con los productos del Sáhara que no son marroquíes. Es difícil conseguir que se echen atrás de esa decisión tomada contra Marruecos y al mismo tiempo pues es conveniente que las autoridades marroquíes colaboran en la pelea sobre la inmigración. Mientras nosotros seguimos hablando, os ruego pongáis esas imágenes de instalación de tiendas de campaña en el CETI de Ceuta, que está a rebosar y no cabe ni uno más. Venga, las vamos viendo, las imágenes, mientras nosotros... Es una situación muy incómoda. Tenga usted en cuenta que España es frontera exterior del espacio Schengen. Por tanto, debería contar con un mayor apoyo de la Unión Europea para blindar esas fronteras o administrar adecuadamente. Yo creo que el apoyo insuficiente el que recibe. Pero otra parte, Zoido ha tocado un tema que históricamente se aborda. Deberíamos, la Unión Europea, tener una apuesta por la cuenca mediterránea y por un apoyo de cooperación exterior en los países de origen de esta inmigración que estamos teniendo como puerta de entrada a Europa a través de España. Lógicamente, las medidas migratorias no se pueden reducir a una valla y a un control policial y el eterno debate que si las devoluciones en caliente, que si el CETI, que si se convierten o no en miembros ciudadanos de pleno derecho o no de la Unión Europea, que en el momento en que tocan la parte interna de la valla ya han entrado en territorio nacional, una serie de cuestiones. Está claro que el gran debate de fondo es la ayuda que la Unión Europea debería prestar a todo lo que es el Magreb, norte de África y el Sahel, efectivamente, que es la zona de origen de todos los inmigrantes que estamos sufriendo por puertas españolas que son Ceuta y Melilla. Ese es el paso que ha dado Zoido.
Bien, en la buena, correcta dirección. Vamos a ver si mandamos un poco más en esa situación y dependemos menos de la colaboración de cualquier Estado, en este caso del marroquí. Don Javier Algarra, un placer Señor enorme Horcajo, tenerle aquí. ha sido un placer, muchísimas contar gracias. Con sus opiniones y con su compañía en el programa. Hasta cuando usted quiera. Muy bien. Vamos con algunos asuntos de sociedad. Por ejemplo, Japón ha anunciado la visita de los reyes de España para abril. En abril, don Felipe y doña Leticia acudirán al país del sol naciente. Vamos a ver unas imágenes a propósito de esto. Los reyes de España viajarán a Japón del 4 al 7 de abril como invitados de Estado en lo que será su primera visita a ese país asiático desde la llegada al trono de Felipe VI, según anunció este martes el Ministerio de Exteriores de Japón. Felipe VI y la reina Leticia se reunirán durante su estancia de 4 días con el emperador Akihito y la emperatriz Michiko, así como con el primer ministro Shinzo Abe, detalló el ministro portavoz del gobierno de Japón. El ministro portavoz explicó que en esa visita espera que se promueva aún más la relación amistosa y de cooperación entre ambos países, que ha venido construyendo en muchos niveles. En este sentido, recordó que España y Japón tienen una larga historia en común de unos 460 años y destacó la estrecha relación entre la familia imperial nipona y la familia real española. Aunque se trata del primer viaje de Felipe VI a Japón como rey, el monarca visitó anteriormente este país en 3 ocasiones, en 1990, 1998 y 2005. El anuncio de la visita llega después de que el gobierno español y la Casa del Rey decidieron en 2016 aplazar la visita de Felipe VI y la reina Leticia a Corea del Sur y Japón, prevista para mediados de abril de ese año, por la situación política de España en ese momento. Ayer se produjo una lamentable explosión en Chapela, en Redondela. Una casa voló por los aires a causa de la explosión de 2 bombonas de butano. En ella estaban una mujer y su expareja con la que tenía un hijo en común, y cada vez más parece que la violencia de género estaba detrás de lo que sucediera en ese domicilio. Esta explosión y posterior incendio en el que han fallecido una mujer y su expareja en Chapela, en el municipio pontevedrés de Redondela, sería parte de un episodio de violencia machista. Esa es la hipótesis que baraja la policía, porque la explosión de gas que desprendió parte de la fachada de la vivienda en la que ella vivía pudo haber sido provocada. Ello explicaría las 2 bombonas con la goma cortada y un depósito de gasolina encontrados por los bomberos. Los fallecidos tenían un hijo en común de 8 años de edad, que en el momento del suceso se encontraba en casa de sus abuelos. El hombre, de unos 40 años, al igual que la mujer, ya la había amenazado anteriormente, aunque no constan denuncias previas. La policía científica, que pudo identificar a los fallecidos, buscará pistas en el domicilio para esclarecer las circunstancias del suceso, así como en el coche del varón que ha sido hallado en las inmediaciones. Asimismo, interrogará a personas del entorno de los fallecidos. Cuando ocurrió la explosión sobre las 20:30 de lunes, los vecinos alertaron que el hijo podría estar en el interior de la vivienda. Finalmente, el menor fue encontrado a salvo con sus abuelos. Parece mentira, pero la Guardia Civil ha detenido a 78 personas en muchas provincias españolas: Ciudad Real, Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, Guipúzcoa, Guadalajara, Toledo, Almería. Investiga muchas otras, también por un fraude masivo en el plan PIBE. Al parecer, estas personas pagaban hasta 400 euros para comprar la documentación de vehículos que se habían entregado para el desguace. Estas investigaciones pues empezaron en diciembre de 2015, desde que un vecino de Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, denunció que le estaban cobrando el impuesto de vehículos de tracción mecánica por un vehículo que había entregado para que fuera baja definitiva y desguazado en un centro de tratamientos de residuos. Hay que ver. Bueno, pues todavía quedan algunas provincias que seguro que aumentan la lista de los defraudadores con esto del plan PIBE, que aquí este es el país de la picaresca, nos guste más o nos guste menos. Bueno, dejemos el plan PIBE, dejemos el fraude con el plan PIBE y los detenidos en manos de la Guardia Civil. Don Juan Ernesto Fluger. Don Javier Horcajo. Buenas tardes. Vamos a seguir hablando de Guardia Civil. Gran cabeo en la Guardia Civil. Mucho enfado con la Guardia Civil, porque parece que el presidente del gobierno a veces no tiene el don de la oportunidad. Ya. Y si el sábado por la noche y el domingo por la noche hemos vivido 2 momentos de mucha tensión en la zona fronteriza de Ceuta, con 2 saltos masivos, uno de 400 y muchos, 460, 70
subsaharianos, cameruneses sobre todo, contábamos ayer, y al día siguiente otros 700 y pico, 700, casi 800 en total, pues el sábado por la mañana, antes de que se produjera el primer salto, él volvía a ratificar que, para criticar las medidas de construcción de la valla de Trump, que él no creía en las fronteras. Claro, después de eso ocurre lo que ocurre, tenemos una docena de guardias civiles heridos. Yo soy guardia civil y pregunto, yo me estoy rompiendo el tricornio en defender la frontera española y ahora viene mi presidente y dice, por caerle bien a Merkel, porque no es otra cuestión. Dice, yo no creo en la frontera. ¿Cómo? Pues claro, pues las asociaciones de profesionales de la Guardia Civil ¿puede decir Rajoy que yo no creo en las fronteras? Alguien que es el presidente de un gobierno que tiene un suelo, un territorio geográfico adscrito, delimitado y que tiene sus fronteras, tiene que creer en las fronteras y no está renunciando. ¿Por qué da otra? Claro, es que estás cediendo tu soberanía, estás renunciando al territorio sobre el que tiene soberanía. No estuvo fino, la soberanía española. Bueno, pues las asociaciones le han preguntado a Mariano Rajoy, esperemos a ver si en algún momento responde o por lo menos cambia de actitud, que si no creen en las fronteras y las fronteras no sirven para nada, que pintan ellos dejándose la piel dejándose en la defensa de esa frontera, esos muros, que curiosamente es la más conflictiva de Europa. No hablamos ya de España, no, de Europa, porque es a través de la que nos están entrando posibles terroristas camuflados entre los inmigrantes que vienen de las zonas del Sahel, donde ahora mismo el Estado Islámico es muy fuerte, ¿no? Recordemos lo que está ocurriendo en Mali y lo que está ocurriendo en todo el corredor desde el Golfo de Guinea. Lo que ocurrió en Nigeria y lo que ocurrió en países que van a caer ahí, como no actúe Europa ya, van a caer como fichas de dominó. Clac, 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 clac. Es la única actuación responsable en esta materia que ha hecho Francia previa a los atentados, ha sido su actuación en Mali, porque sabía y tenía información. Es una vieja colonia francesa que no quieren que caiga en manos de nadie y que se han metido allí a defender como sea el régimen, les guste o no les guste el régimen. Porque recordemos que el terrorismo islámico no es solamente Estado Islámico, que es el fundamental, que es lo que queda de Al-Qaeda, pero en la zona, en concreto, en el Golfo de Guinea, tenemos Boko Haram, que es una guerrilla terrorista, es terrorismo guerrillero islamista y que también aplican la Sharia, y que recordemos que desde hace 2 años y medio tienen secuestradas a 250 niñas que secuestraron en un solo golpe, de las que todavía, salvo 10 o 12 que han logrado escapar, no se sabe nada absolutamente de ellas. Y curiosamente, después de varias campañas y tal, no recordamos, no vemos a las feministas que luego salen tanto defendiendo los derechos de la mujer, hablando de estas esclavas, preocuparse por ellas, ¿no? Que quizás sea la gran incoherencia. Que alguien haga algo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues estamos pendientes porque ahora también sabemos que la Guardia Civil y la policía han considerado pedir formalmente que el ejército ayude en el control de las vallas de Ceuta y Melilla, cosa que no sería en ningún modo algo ilegal o irregular, puesto que entre las funciones de las Fuerzas Armadas está el salvaguardo de la integridad territorial de España. Y podría ser, recordemos que antes de que se construyeran las vallas de Ceuta y Melilla era lo que se llamaba la Guardia de Fronteras, que era una unidad del ejército adscrita, primero estuvo en regulares, luego fue autónoma, y que se encargaba exclusivamente del control de las zonas fronterizas de Ceuta y Melilla cuando la valla tenía 1,5 metros, no los 6 metros que tiene ahora. Y la eficacia era infinitamente mayor que la que hay ahora, porque no estábamos sometidos al arbitrio del Frontex, que nos ha dejado tirados por mandato de la Unión Europea en esa zona. Muchísimas gracias, Juan Ernesto. Don Javier, un placer como siempre. Lo pueden leer. ¿Saben ustedes que Telefónica ha vendido el 40% de Telxius, que era una de sus nuevas filiales? Habían apostado mucho dinero en eso. Se lo ha vendido al Fondo de Capital Riesgo KKR por 1.275 millones de euros. Vamos a verlo. Telefónica llega a un acuerdo para vender hasta el 40% de Telxius al Fondo de Capital Riesgo KKR por 1.275 millones de euros. La operadora, presidida por José María Álvarez Pallete, ha explicado que seguirá teniendo el control de la filial de infraestructuras y que seguirá siendo su principal cliente. El acuerdo incluye un primer contrato para el traspaso del 24,8% del capital de Telxius por 790,5 millones y opciones por el 15,2% del capital por un mínimo de 484,5 millones. Esto supone valorar Telxius en 3.687 millones de euros. El cierre de la operación está sujeto a aprobaciones de los organismos correspondientes, aunque se prevé que concluya en el cuarto trimestre de 2017. Telefónica ha optado por esta venta después de que desistiera de su intención de sacarla a bolsa. Telxius opera una cartera de 16.000 torres de telecomunicaciones en 5 países y una red de 65.000 kilómetros de fibra óptica submarina.
Bueno, don David de las Heras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Punto pelota, hoy es noche de Champions. Hoy es noche de Champions, efectivamente, tenemos Atlético dos auténticos de Madrid, partidazos. ¿no? Venga, Atlético cuénteme. de Madrid, que juega en el Bayer Arena contra Bayer Leverkusen en Alemania, un partido pues que servirá para inaugurar esta segunda tanda de partidos de los octavos de final de la Champions League. El equipo entrenado por el Cholo Simeone se enfrenta al Bayer Leverkusen, un equipo un poco venido a menos, no es tan buen equipo como el año pasado, pero que seguro que le pondrá en muchos problemas. La gran estrella del equipo alemán es el Chicharito Hernández, así que parece que será un rival no del todo duro, pero sí complicado para el Atlético de Madrid. Comentar ¿Sabe lo que es un chicharito? Un chicharito, no tengo ni idea. ¿En México? No. Yo sé que aquí es un guisante. Un guisante, claro, por eso. Se llama guisantito, en realidad. Bueno, le llaman, le apodan así. Nombre original, ¿no? Debe ser chiquitín, ¿no? Yo no me acuerdo. Sí, es bajito, un jugador muy rápido. Un delantero centro que es el máximo goleador del equipo esta temporada con 10 goles. El Atlético de Madrid viaja sin Godín, que es un hombre muy importante en la defensa, pero con Lucas Hernández, que esta mañana pues ha tenido que ir a los juzgados, ha tenido que declarar. ¿Cómo ha quedado eso? Pues finalmente no se ha producido el acuerdo y habrá juicio. Iba a haber un acuerdo, llevaba un acuerdo pactado las más partes, tanto la novia de Lucas como el propio Lucas, pero han dicho que no, que finalmente tiene que producirse un juicio, así que de momento no tenemos una sentencia clara para el caso de Lucas. Lo que sabemos es que después de haber declarado en el día de hoy, se ha viajado ya para Alemania y ya está concentrado con sus compañeros pues para estar en ese partido ante el Bayer Leverkusen. En el día de ayer pues viajaron todos, menos ¿Jugará el el portero Black en el Atleti de Madrid? Pues es una de las grandes dudas, quién jugará en portería, si Oblak o jugará Sino Moyá, que parece que hay una pequeña duda, no sabemos quién jugará, de momento venía haciéndolo Moyá, pero Oblak ya está recuperado, lo dijo ayer Simeone, así que hay una gran duda allí, y también en quién acompañará a Griezmann en la delantera, entre Torres y Gameiro. Le tengo que pedir previa del partido del Real Madrid, que está a punto de producirse, uno de los que estaba pendiente, ¿no? Sí, mañana se produce ese partido entre el Real Madrid y el Valencia, de momento no tenemos lista de convocados por ninguno de los dos equipos, pero el Real Madrid se enfrenta a un Valencia que está yendo a más, la jornada pasada ganó por 2-0 al Athletic Club de Bilbao, así que es un equipo que está yendo pues cada vez a más, que estamos viendo cada vez que está mejorando. El Real Madrid tendrá un duro papel, un duro encuentro contra el Valencia en ese partido, que lo llevan aplazado y que de momento hay que recordar que el Madrid está un punto por encima del Barça, aunque con 2 partidos menos. Veremos a ver cómo acaba todo esto. ¿Y en el vestuario blaugrana qué impacto ha producido el caso Neymar? Pues el caso Neymar ha dado lugar a unas declaraciones ayer de Gerard Piqué sobre Luis Enrique bastante llamativa, diciendo que cuando llegó Luis Enrique al Barcelona el equipo estaba en la mierda, así que yo creo que esto deja un poquito mal al Tata Martino, dice que está en la mierda más absoluta el Barcelona y que ahora pues el equipo va mucho mejor, que Luis Enrique tiene mucho crédito, que ganó los 3 títulos cuando llegó, ha ganado 8 de 10 títulos en el Barça, que ahí tiene le razón llaman Piqué, mi pero... simpatía, le van a nombrar este Sí, año. David de las Heras, pues, muchas gracias. nada. Punto Pelota, ahí lo siguen en la web Punto Pelota y ¿cómo es eso en el YouTube? Punto Pelota tú. Muy Puntopelota.es, la web. Eso es, muy bien. Vamos a 2 asuntos más. El primero tiene que ver con el comportamiento de los bancos. Mientras, con toda normalidad, un banco, el Shanghai Hong Kong Bank, HSBC, ha sufrido respecto al año 2016 una caída de beneficios de más de cerca del 90%, y lo toman con total normalidad. Luego van a ver lo que pasa en el Popular con la marcha de Ángel Ron, su máximo directivo, que ha perdido un montón de millones y se lleva otro montón de millones de bonus para el cine. Así va la banca en España. Vamos a ver lo del HSBC. Ángel Ron cesa como presidente del Banco Popular. Le sucederá Emilio Saracho. Así se ha anunciado en la Junta Extraordinaria de Accionistas que ha presidido el vicepresidente del Consejo de Administración, Roberto Higuera, ante la ausencia del presidente saliente, al que ha agradecido su dedicación. Debemos agradecer a don Ángel Ron su gesto de generosidad, así como su dedicación y entrega al banco en un entorno muy difícil durante estos años, en los que ha trabajado incansablemente y con gran sobriedad personal por la recuperación. Una valoración de su gestión que ha chocado frontalmente con la de los accionistas que han intervenido en el turno de preguntas. Me gustaría proponer al Consejo entrante que estudien la posibilidad de reclamar, de dirimir y exigir, en su caso, alguna responsabilidad a los miembros del Consejo de Administración saliente por la desastrosa gestión. Les ha soliviantado especialmente el hecho de que mientras la acción se hundía por las numerosas ampliaciones de capital, el presidente y el resto del Consejo seguían cobrando elevados salarios, dietas e indemnizaciones. Los sueldos y las indemnizaciones deben de ir relacionados con el beneficio
y no ser una cantidad fija pactada entre amiguetes. ¿Cómo es posible que las personas responsables del Consejo y la dirección del banco sigan cobrando sus altos sueldos, sus bonus, etcétera, y además ahora las altísimas indemnizaciones anunciadas por su marcha cuando han dejado arruinado al banco y a los pequeños accionistas? Ron deja el Popular con 8,5 millones de euros en su plan de pensiones. Su ex número 2, Francisco Gómez, con más de 20 millones. Claro, esto contrasta y mucho con el HSBC, Banco Internacional de los más importantes del mundo, donde encajan unas caídas de beneficios del 90% y donde, en fin, se toma la cosa de diferente modo. Se entiende que a veces la banca gana y a veces la banca pierde, y desde luego sus directivos dudo mucho que se lleven la pasta que se ha llevado, en este caso Ángel Ron. El grupo bancario HSBC anunció este martes una caída del 89,67% en su beneficio neto durante el año 2016, que ascendió a 1.299 millones de dólares. La entidad añadió que su beneficio antes de impuestos descendió el 62,3%, hasta los 7.112 millones de dólares. Los ingresos del banco durante el ejercicio 2016 fueron de un 19,79% menos que un año antes. En el cuarto trimestre de su año fiscal, HSBC registró sus mayores pérdidas, un total de 4.400 millones de dólares. El presidente de la entidad, Douglas Flynn, atribuyó la caída a factores contables. Otra de las cuantías que descendió el pasado 2016 con respecto al año anterior fue el de los préstamos a clientes, que cayeron el 6,81%. Según aseguró Flynn, los cambios en la forma de relacionarse entre sí con el resto del mundo de las grandes economías han causado una incertidumbre que ha influido temporalmente en la actividad de inversión y ha dado volatilidad al mercado. Bueno, y peligro en Venezuela porque José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a ese país a intentar, no se sabe qué extrañas negociaciones, patéticas negociaciones que todo el mundo le señala con el dedo. El primero, Felipe González, el primero que le señaló con el dedo. ¿Qué estás haciendo ahí? Te están utilizando, no seas hombre, no seas mendrugo. Deja eso y dedícate a lo tuyo, a contar nubes o a lo que sea, pero no en redes, porque al final estás produciendo un verdadero disparate político. La ayuda, darle oxígeno al régimen de Maduro en este momento es un disparate político. Vamos a ver ese trabajo según el cual vuelve José Luis Rodríguez Zapatero al llano venezolano. A pocos días de que el dirigente opositor venezolano Leopoldo López cumpliera 3 años de prisión de los casi 14 a los que fue sentenciado, un aniversario que llevó a simpatizantes y a detractores a tomar las calles de Caracas con diversas motivaciones. El ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Palacio Presidencial de Miraflores, para reactivar el proceso de diálogo que el gobierno y la oposición mantienen en fase de revisión desde diciembre pasado. En la reunión también estuvieron presentes la canciller venezolana Delcy Rodríguez, la primera dama Cilia Flores, la ministra del despacho presidencial Carmen Meléndez y el alcalde Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista para el diálogo. Rodríguez Zapatero, que opera como mediador del diálogo representando a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, junto a los expresidentes Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, así como el Vaticano, difundieron en enero un plan de reactivación de las conversaciones. La delegación del gobierno decidió acoger esta propuesta y pasar a una segunda fase del diálogo a partir del presente. Sin embargo, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática ha puesto en duda su retorno a las negociaciones debido a los retrasos del Consejo Nacional Electoral para convocar este año los comicios de gobernadores que debían realizarse en diciembre, además de las elecciones municipales. La MUD ha pedido además la liberación de los políticos presos y la apertura de un canal humanitario para proveer al país de alimentos y medicinas en el marco de una severa crisis de escasez de estos y otros productos básicos. El sábado no estaba en la manifestación en Colón. Les hablo de Alberto Garzón, el coordinador de Izquierda Unida, que es un lenguaraz. Se ha ido hoy a Radio Nacional de España y en Radio Nacional de España, cadena pública, por cierto, defiende una cosa que es impresentable. Defiende que el líder opositor venezolano, Leopoldo López, que está en la cárcel desde hace 3 años por sus ideas políticas, dice que está en la cárcel por golpista, por instigador de una revuelta. ¿Sabrá que hay una diferencia entre una revuelta y un golpe? Digo,
¿Sabrá que hay un fiscal, que es el que nos dijo a todos que había sido condenado Leopoldo López en Venezuela con pruebas falsas, con testimonios forzados, con chantaje a los que dieron su versión de los hechos, en una revuelta que sí que es verdad que la hubo, que fue protagonizada por estudiantes, que fue represaliada produciendo muertos por el gobierno de Nicolás Maduro y que se le trató de echar la responsabilidad de todo eso al señor Leopoldo López? ¿Eso no lo sabe Alberto Garzón? ¿Qué quiere contarnos ahora? ¿Qué película es esta? ¿Tenemos el sonido de Alberto Garzón? Venga, vamos a oírlo. Yo soy muy crítico con el gobierno de Venezuela, pero muy crítico. Lo único que sucede es que